Nosotros por eso. zafamos, ¿eh? Sí, justo, porque está suspendido todo, claro. Al borde estuvimos. Sí. Bueno, todavía no se está grabando, ¿no? No, Porque tiene que entrar el No. anfitrión, creo. tiene que entrar. No aparece como... Tiene que entrar Cristina para empezar a grabar, Claro, ¿no? me parece que sí. Sí. Bueno, la esperamos ahí. Arrancamos. Ahí está. Recording in progress. Hola. Hola, Cris. Un cachito que entre el resto. Tenemos minutito. Sí, esperemos hasta ahí 5, ¿no? Bueno, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, algunos habían 16. avisado que no podían, ¿eh? 21 participantes, dice, con nosotros 3, 4 incluidos. Y yo cuento 17 chicos, claro. Claro, sí, justo. Cierran los números. O sea que hay menos personas que grupos. Porque son 9 grupos por 2, 18 y hay 17. Así que tendría que estar faltando alguien. Por lo menos, claro. Yo diría que si quieren arranquemos y 5, y total está puesto para que entren sin admisión, así que van entrando. Y a todos les digo, bueno, hola, ¿cómo andan? Que hagamos como la semana pasada, como que fue el lunes, no, el martes. La última vez, cuando se corte la reunión, sí, entramos al mismo link, ¿sí? Vamos haciendo así, que la otra vez funcionó perfecto. Y después yo voy a transformarlos a YouTube y subimos como hicimos en los anteriores, ¿tá? Bien. Hola, buen día. Quería hacer una consulta respecto a los parcialitos de laboratorio. Que estuvimos hablando con algunos compañeros y a un par se los mandaron por mail, corregidos todos y a otros no. Y nada, en mi caso yo no recibí ninguno, excepto los que me entregaron presencial. Y bueno, deben faltarnos los, capaz, y no sé si algunos de Pablo. Si quieren, yo les puedo sacar foto y los subo al Drive o les mando un link. Yo tengo algunos. Los tengo corregidos, pero no los mandé. ¿O quieren que se los mandemos individual? Yo preferiría, ¿saben qué? O sea, pongamos las notas de los parcialitos y el que tiene duda, se lo mandamos y listo. Porque mandar un parcialito con un 10, como que no tiene mucho sentido. Y un parcialito con un 0 tampoco tiene mucho sentido porque está todo mal. Así que... No, porque a ver, la forma fácil es subirlos todos los archivos a un Drive, pero por ahí ustedes no quieren que se vean las notas o las correcciones de los demás. Si eso les molesta, hay que hacerlo individual. Entonces yo diría que en ese caso cada uno lo pida si lo quiere. Si no, nosotros los tenemos porque es un documento que lo tenemos. Lo que estuvimos hablando... Sí. Lo que estuvimos hablando en el grupo fue que, digamos, la mayoría lo quería claramente para practicar con el parcial. De última, subir uno que esté bien y nos podemos guiar en ese como base. Para copiarse, no le damos la respuesta, si no. ¿Tienen las respuestas? También. ¿Se acuerdan lo que pusieron? Claro, de última podemos poner... ¿Se acuerdan lo que hayan puesto? La clave de corrección, si quieren, podemos poner, pero fijarse lo que escribió otro compañero no me gusta porque lo pensó otro compañero. Entonces... sí, igual es múltiple choice y es justificación, lo podemos hacer fácil. Si quieren, de cada parcialito ponemos cuál es la respuesta correcta, subimos igual la eso y ya está. Los que faltaban entregar fueron los últimos, creo, ¿no? Porque el resto, claro. o algún otro, no me acuerdo, Sandra. No, debe faltar, por ejemplo... Yo tenía algún otro, pero ya algunos mandé por fotos. Saqué foto de los dos lados y les mandé individualmente por mail. Tengo los últimos del... Yo tengo los últimos de extracción.
El jueves tengo yo. No, bien, Vos, jueves Pablo, sí. debés tener también, ¿te acordás aquellos que yo al final te dejé a vos y que... Para eso los entregué después, ¿eh? Los entregaste, listo. Entonces a mí sí me falta entregar esos porque fue cuando yo no estuve. Entonces, esos, si quieren, me tomo el trabajo y se los mando. Lo que pasa es que no sé si tengo los correos de todos, los correos electrónicos. No sé si lo puedo mandar por el campus, con archivos. En el campus está el correo, Cris. Bueno. Tenés que entrar en cada persona y copias el correo ahí. Sí. Bueno, lo que Yo sí, hice hoy no creo que pueda. ¿Puede ser el lunes? A Guadalupe le pregunto, que fue la que preguntó. Sí, profe, obvio. Bueno, dale, buenísimo. Gracias. Por quiero ir a ver a mi Gracias. mamá. Dale, después te mando todo. Sí, del último sí se puede subir una corrección y ya está, me parece mejor. Del último que son muchos. Con estos anteriores los podemos mandar y después el resto y del trabajo práctico de extracción, por ahí se pueden poner las respuestas y ya está, ¿no, Pablo? Sí, estaba leyendo acá que están mandando un chat. No vi. Mayra, yo tenía duda de la corrección del TP5, creo que me corrigió la profesora Sandra. Bueno, después debe ser. ¿Ya te lo entregué? Sí, tenía dudas con la nota. Después le corrección. preguntaste a ella, si no, Mayra. Bien. Después Mandale un mensaje a Sandra y le preguntas las dudas que tengas. Bien. Sí, Bueno, me mandas si un quieren, mensaje y yo te contesto. Claro, hagámoslo, esas cosas así puntuales, hagámoslas personalizadas, mejor, si quieren. Y si hay alguna duda muy común, veremos, pero en principio creo que van a ser cosas así puntuales. 1 y 7, ¿arrancamos? No se me corre tanto tan rápido. Bueno, no sé, ¿con cuál quieren empezar? Con el 10. El orden, y yo no tengo los números puestos. No me gusta por orden. Yo tampoco tengo los números. Digan qué es. El 10 es Pavafores, Sarra en Pavo. Al revés, Sarro en Pava. Sarro en Pava. Bien, no en Calefón. Bien. Buenísimo. Hola, Constanza y Lucas. Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bueno. Bueno, no sé, ¿tienen dudas? ¿Alguno quiere preguntar algo? Yo tengo un par de dudas. Ustedes cuando hablan de que disuelven, agregan ácido acético, ¿sí? Agregan ácido acético en forma de vinagre para disolver el carbonato de calcio, ¿no? Pero ese ácido acético, ¿a quién ataca? Porque ustedes escribieron las reacciones químicas, ¿sí? Escribieron la reacción de neutralización y se quedaron solamente con la reacción de neutralización. ¿En qué estado de agregación está, o en qué forma está ese carbonato de calcio que reacciona con el ácido acético? Está en forma sólida, que es justamente el problema, es la pared cristalina que se encuentra sobre la pava. Entonces vos tenés una reacción heterogénea ahí, sí, entre el sólido pero no es lo que pasa en realidad, ¿sí? Vos no tenés una reacción heterogénea entre el sólido y el ácido acético. Yo lo que había entendido de todo lo que investigamos es que la superficie de la pava está cubierta por la red cristalina. En eso estamos de acuerdo. Y ahí va a atacar a la superficie. Por eso en algún momento planteamos que lo que se puede hacer después del primero, cuando se empieza a ablandar un poco, Bien, sí, un poquito, una esponja. En eso estamos de acuerdo, pero eso es lo que pasa más o menos casero, ¿no? Sí. Uno lo que vea, pero ¿qué es lo que pasa químicamente a nivel de los iones y a nivel de los equilibrios que están puestos en juego? Porque el carbonato de calcio algo de solubilidad tiene, ¿sí? Sí, tiene una solubilidad muy baja. Sí. Ustedes cuando trabajaban con solubilidades muy bajas, ¿qué es lo que tenían? ¿Qué equilibrio les aparecía? Nosotros trabajamos en sí con la KPS y lo que hacíamos entonces era sacar del lado soluble la parte del carbonato, lo hacíamos reaccionar con el ácido para que se vaya, así poder solubilizar más la sal, que es la que ahí sí está insoluble, que es la parte sólida. Entonces, continuamente el equilibrio para disolver el sólido que lo tenés sobre la pared. ¿Sí? Y ahí el equilibrio ustedes como que no lo pusieron, hablaron solamente de la reacción de neutralización, que está bien, pero la reacción de neutralización es en fase líquida, ¿sí? No va a ser en fase sólida.
Claro, en realidad lo que tienen son dos equilibrios acoplados, ¿no? Por un lado tienen la muy baja solubilidad del carbonato de calcio en equilibrio con los iones carbonato y calcio, y a su vez el carbonato está actuando en otra serie de equilibrios. Sí. En la de carbonato más protón que da bicarbonato, y la de bicarbonato más protón que da carbónico, y el carbónico que a su vez se puede descomponer en dióxido de carbono y agua, sobre todo en condiciones de alta temperatura, ¿sí? Entonces eso se va como un gas, y al irse como un gas, todo el equilibrio se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Por falta de los productos los vamos desplazando por equilibrio químico anterior. Claro, entonces lo que dice David es que lo que está ocurriendo en realidad es una reacción entre el carbonato y el protón, o un desplazamiento del equilibrio entre el carbonato y el protón. Sí, perfecto, tenemos un doble equilibrio. Exacto. Les quería hacer una pregunta previa a esa, porque ustedes cuando hablan de cómo se forma el sarro, por ahí no está del todo claro, por lo menos para mí no me quedó muy claro por qué se forma ese depósito. ¿Me lo podrían aclarar un poquito mejor acá? Bien, sí. Bueno. Por lo menos yo de lo que vi, de tipo de las reacciones que marcaron, me resultó un poco extraño lo que habían puesto. ¿Por qué piensan ustedes que el carbonato de calcio se deposita sobre la pava? No sé si me escucharon, perdón. Sí. Ah, bueno. Porque a veces uno se pone a hablar y no sabe si es que se conectó a internet. Sí, no. Bueno, se me corta, yo porque sí, por eso. Bueno, contesto yo. Primero, principalmente porque el agua de la canilla tiene varias sales. Se forma un equilibrio con el calcio que está disuelto por ser un agua relativamente dura, y una de las reacciones que habíamos presentado se mostraba cómo era un equilibrio. Entonces nosotros al evaporar hacemos que parte del agua se vaya y el equilibrio se desplace hacia el lado hacia el lado derecho de la reacción que habíamos planteado. Por lo tanto se va a generar un mayor número de sal. Y vos lo asociás con un aumento de la concentración, pero eso no es lo que pasa. O sea, vos podés generar carbonato de calcio evaporando el agua, ¿no? Podrías, de una solución, aumentando la concentración. Pero en realidad no es lo que pasa. Es de hecho, los depósitos de sarro se forman sin que haya pérdida de agua, o sea, sin que haya pérdida de agua por evaporación, ¿sí? No sé si por ahí... Entonces por ahí no estaban encarando muy bien de por qué se forma. En realidad, a diferencia de lo que ocurre con otras sales, el carbonato de calcio, a medida que aumenta la temperatura, baja su solubilidad. Entonces, cuando uno tiene, digamos, hay muchos factores involucrados, y ahora les comento un poquito respecto de las aguas naturales, ¿no? Pero en principio, cuando uno aumenta la temperatura del agua, un agua que tiene este tipo de iones, la solubilidad del carbonato de calcio baja, y por eso precipita, ¿sí? Es al revés de lo que uno está acostumbrado por ahí más a ver, que muchas sustancias, a medida que aumenta la temperatura, aumentan su solubilidad. Bueno, en este caso no, es al revés. Y esto está influido también a veces por la salinidad que tenga el agua, o sea, cuando hay concentraciones salinas más altas, esto ocurre más fácilmente, y también, obviamente, por el contenido inicial que tenga el agua, ¿sí? Entonces, eso va a depender de dónde la sacaste, de qué pozo de agua la sacaste, de qué dureza tiene, básicamente, ¿no? Que es lo que importa. Entonces, en aguas más duras, donde hay más concentración, un poquito que levantes la temperatura y ya se te genera sarro, que es lo que pasa acá en Mar del Plata, ¿no? Que las aguas son relativamente duras. Eso no pasa si el agua es más blanda, o sea, si tiene menos. Pero en realidad lo que ocurre básicamente es un proceso de disminución de la solubilidad. O sea, el carbonato de calcio precipita porque disminuye su solubilidad a medida que aumenta la temperatura. Nada más que eso, ¿sí? Y es en realidad qué tipo de proceso sería. ¿Físico o químico? Sería un proceso físico. Claro, exacto. Sí, eso para que no se confundan, que no hay una reacción, ni hay una evaporación, ni es necesaria la evaporación. Por supuesto que si tengo soluciones más concentradas va a hacer más fácil este proceso, pero no hace falta la evaporación para que esto ocurra, ¿sí? Bien, acá dice Coti que no le anda bien internet. Bien, en cuanto a lo que estaba diciendo, sí, queríamos aclarar que en la parte del video tuvimos un error, que pusimos como que el cambio de estado de la solución a estado líquido, a estado vapor, lo habíamos puesto como proceso químico, pero queríamos aclarar que era realmente un proceso físico. Correcto. Que nosotros era eso nomás. Sí, y hablen de procesos, no hablen de propiedades.
¿sí? Porque las propiedades químicas son otra cosa y las propiedades físicas son otra cosa. Estamos hablando acá de procesos, ¿sí? Bien, sí, Sí, hay perfecto. una diapositiva que ponen propiedades físicas y están hablando en realidad de procesos más que nada. Bien. Eso, tengan cuidado cuando no lo cuentan, que usar las palabras correctas, digamos, ¿no? Que Sí, sigan sí. cosas distintas, básicamente, por eso. Ustedes Y a habían veces- hablado de la temperatura. Sí, exacto, la calcita. Ujú. Pero se quedaron en el medio, ¿sí? A veces yo creo que combinan no aclaran nada. referencias bibliográficas y se equivocan con alguna referencia bibliográfica de algo que está mal y mezclan con la que está bien, y entonces aparecen cosas como estas paradójicas en las que pusieron primero algo que parecía que estaba bien y después avanzaron con algo que estaba mal. Porque pusieron la calcita disminuye la solubilidad, como dice David, a medida que aumenta la temperatura, pero después lo explicaron de otra manera. Es como que ojo con lo que consultan y después fíjense que lo que estén consultando sea coherente entre sí, porque hay muchas cosas en Internet que no están bien. Además, hay algunas que están bien y muchas veces hay que identificar a ver qué tan, digamos, fiable es la fuente. ¿Sí? No, pero no es que hay poca información, ¿eh? De esto debe haber toneladas de información, Constanza. Lo que pasa es que hay que ver a dónde... Estoy leyendo el chat que puso, ¿eh? Sí. Que habían buscado mucho, pero que no habían encontrado. De tratamientos de agua para prevenir sarro y sacar sarro de calderas, calefones, debe haber toneladas de cosas. Lo que pasa es que hay que direccionar bien la búsqueda, ¿sí? Y eso es algo que ustedes van a ir ganando también con el tiempo, no lo van a aprender de la noche a la mañana, pero información en Internet hay toneladas. Hace 30 años puede ser que no hubiera tanta información disponible, pero hoy ustedes con todo el acceso que tienen a la red, es imposible que no encuentren nada de esto, ¿sí? Perfecto. Igual también pasa Eso que... Perdón, ¿se puede usar limón? Sí. ¿Se puede usar limón? ¿Y por qué usarías limón, por ejemplo? Por el ácido cítrico, tal cual. Sí. Y podés Lo usar que pasa es que no es que esté mal que haya muchas ácido- respuestas, ¿entienden? Eso es lo que también tienen que darse cuenta. Claro, que sea coherente lo que ustedes pongan. Claro, porque además... Dice Cristina que si ustedes en una diapositiva dicen que es por la temperatura y después cuentan otra cosa, como que es incoherente. Da la Tienen que sensación de analizar que lo que no ven y lo elegir terminaron una de manera entender. explicada lo que a ustedes les parezca la mejor de última. Y si hay más de una, tienen que decir, bueno, puede ser por este, también puede ser por esto otro. Bueno, pueden dejar las dos, qué sé yo, si realmente les parecen las dos que son coherentes, ¿sí? Pero lo que no puede ser es que me explican de una manera y después de otra, ¿sí? Que quede así como que, bueno, es lo que encontré, digamos, ¿no? Claro, es como que, digamos, una cosa, como dice Pablo, es la explicación de un proceso, de algo que pasa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿por qué el carbonato de calcio precipita? Bueno, supongamos que hubiera varias razones, podrían explicar todas y si son todas coherentes entre sí, perfecto, pero acá explicaban una cosa y después lo explicaban de otra forma, como que en una filmina decían pasa por esto y en otra filmina decían pasa por esto otro, ¿sí? Bien, eso por un lado, que es lo que dice Pablo. Por otro lado, lo que vos estoy viendo en el chat, que vos decís que hay muchas maneras, es que no necesariamente la respuesta a un problema es única, ¿sí? Ustedes lo que tienen que ver es que hay muchas opciones. A ver, ¿cómo puedo sacar carbonato de calcio de un depósito? Sí, una es desplazar el equilibrio con la acidez. Y si es acidez, puede ser cítrico, puede ser clorhídrico, puede ser acético. Cada uno por ahí tendrá ventajas, desventajas, y por eso también un poco es el saber popular y lo que uno tiene a mano, ¿no? Y después hay otros métodos, por ahí no necesariamente es eso, es una complejación. Hay métodos complejométricos, por ejemplo, usar EDTA, que es un complejante, y Sí. pueden encontrarse con todo eso, pero ninguna de ellas, digamos, está en pelea con la otra, o sea, todas son opciones, no hay conflicto, ¿sí? De última, si ustedes por ahí no nos cuentan todas, porque obviamente encontraron algunas, bueno, podemos discutir, y eso es lo rico también de estas instancias, poder discutir y aprender otras cosas que quizás nosotros mismos tampoco sabemos, ¿sí? No es que todos tenemos que saber todo, lo importante es la coherencia interna, ¿está? Eso, nada más. Por mí ya está, ¿eh? Bueno. Sí, estoy bien. Bueno, chicos, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos con el merengue. El merengue reload. Merengue. Sí, Merengue tenemos dos opciones. Yo ya había mirado el otro, así que tengo Lo supuse. Hubo un cambio. El merengue reformado. Un cambio sustancial. ¿La otra vez lo habían subido por qué? ¿Porque pensaron que les tocaba o lo subieron porque solo habían terminado y lo subieron? Teníamos otras cosas para hacer con otras materias, entonces es lo que bueno, sacar.
hacemos rápido para... Sí, se notó que lo habían hecho rápido porque estaba ustedes solos. Sí, nos dimos cuenta después, empezamos a ver lo del martes, las presentaciones, y dijimos, no, acá hay cosas que retocar, y la verdad tardamos por las materias nomás Sí, como que no sabíamos qué tanto tarde. profundizar, entonces nada, lo hicimos así y después dijimos, bueno, sí, hay que profundizar un poco más. No, a veces uno puede tener la duda de cuánto profundizar, sobre todo cuando tiene un tiempo límite y demás, y porque además no sabemos el alcance. Pero en este caso no era por las ramas. Claro, bueno, pero en este caso no era irse por las ramas ni profundizar, sino que ustedes habían encarado mal cuál era el objetivo del trabajo. Sí. O sea, el objetivo del trabajo era otra cosa, si no es que por ahí se quedaron cortos, no aplicaron. ¿Sí? Ahora está mucho mejor, después tengo un par de cositas para comentarles, pero cambió muchísimo, ¿sí? Sí. Ya de movida esa. Una pregunta que les quería hacer es que ahí cuando hablan que le agregan un ácido, puede ser limón o vinagre o cremor tártaro. ¿Qué es el cremor tártaro? ¿Fijaron qué era, no? Mayra lo había buscado. Provenía de la destilación del vino, del ácido tartárico. Como si fuera también algo parecido al bicarbonato de sodio, entonces como que ayuda a leudar. Es una sal, ¿no? Una sal tartrato. Bueno. Esa diferencia del bicarbonato es al revés, ¿eh? Porque ¿cómo es el bicarbonato? No, eso está mal. No, provenía del ácido tartárico, me acuerdo. Pero no lo había buscado mal, pero... El vino. No nos entramos. Porque lo dicen, como lo repiten varias veces, está bueno por ahí decir que... Es que en realidad en la repostería... No queda como algo... a mí me gusta cocinar, entonces se usa un montón. Está bien eso, yo no digo que no se use, lo que digo es que la que están diciendo, nos están contándolo y están tratando de explicar, que explican muy bien todo el proceso de lo que es el espumado, todo eso lo explican. Pensé en poner las fórmulas químicas del ácido cítrico, del ácido acético y del cremor tártaro, pero bueno, no. Aunque sea decir, bueno, sal, que claro, es una sal orgánica y ya está. Que viene de la destilación del vino, listo. Como para que no quede así como algo, ¿viste? Lo que queda en el fondo del culo de la botella del vino. Y ya está. Hay una parte, Mayra, que vos comentás que estás hablando de la solubilidad del azúcar que hay que calentar. En realidad, viste que el azúcar es muy soluble en agua, no es que calentás para disolver, ¿sí? Sí. Y otra cosa es que vos comentás, decís, aumenta la solubilidad por el aumento de la entropía, decís. Eso siempre, o sea, la solubilidad, digamos, la relación entre solubilidad y temperatura. No lo quise relacionar. ¿De qué depende eso? ¿De la entropía solamente? No sé, o sea, no sé cómo explicarlo, pero no lo quise relacionar como que era como que aumentaba por eso, o sea, la solubilidad aumenta un montón. Vimos que a medida que, o sea, en el agua aumentaba un montón la solubilidad del azúcar. Sí, no era por eso, era como un comentario, pero que estaba directamente relacionado. Claro, pero también vos fijás, a ver, en general, digamos, ¿no? En general, cuando vos disolvés un sólido en un líquido, siempre vas a tener un aumento de entropía, o casi siempre, digamos. En un caso muy raro puede ser que no, pero en general tenés un aumento de entropía. Ahora, así todo hay sustancias, ¿no? Que cuando aumenta la temperatura aumentan su solubilidad y hay sustancias que no, como por ejemplo el carbonato de calcio que vimos antes, ¿no? Claro. ¿Y qué es entonces lo que está ahí gobernando que aumente? Y que la fuerza... La entropía no, porque la entropía aumenta siempre. Las fuerzas intermoleculares del soluto y el solvente son más fuertes que las del soluto y el solvente por separado. Está bien, pero a nivel termodinámico, vos me lo estás explicando a nivel, si querés, más de interacción, ¿no? ¿Qué variable termodinámica nos permite permitir que un proceso va a ocurrir o va a ser espontáneo? Delta G. Claro, ¿sí? Y eso, además del término de entropía, vas a tener el término de entalpía de la disolución, ¿sí? O sea, al final casi que te va a estar gobernando la entalpía de esa disolución si va a ser que la solubilidad te aumente o no con la temperatura, ¿sí? No tanto la entropía. La entropía como que siempre te va a ayudar a que se disuelva, ¿sí? Bien. Eso por ahí me sonó raro cuando lo dijiste. Que les quería comentar respecto a la solubilidad del azúcar también, que en un momento ustedes hablan
de que existe una descomposición de la sacarosa en glucosa y en fructosa. Y eso habitualmente no ocurre a menos que ustedes estén en un medio ácido, a propósito, y quieran obtener lo que se llama el azúcar invertido, ¿sí? O el almíbar invertido, que es básicamente una mezcla de glucosa con fructosa. Eso muchas veces se hace cuando, por ejemplo, uno quiere evitar la cristalización del azúcar, porque en presencia de fructosa la cristalización no ocurre de la misma manera que se tiene en sacarosa sola, ¿sí? Se usa en cocina. Pero en realidad lo que está pasando acá, porque ustedes en algún momento del video ponen que cuando llega a cierta temperatura esto se descompone, y no se descompone, siguen teniendo sacarosa, ¿sí? En las condiciones en las que ustedes trabajan no ocurre esa descomposición. Y respecto a eso, y les iba a comentar algo más, que por ahí les puede resultar curioso, perdón, David, dale. No, eso lo del punto bolita, Cris, era, me parece, ¿no? Que ibas a preguntarle. No, les iba a comentar lo del pusilo. Del punto bolita, algo igual en la versión nueva explican que tiene que ver con saber hasta qué temperatura se alcanzó. Claro. Pero ¿por qué? Digamos, ¿qué es lo que relaciona la formación de la bolita con la temperatura? ¿Tienen idea? Algo creo que vos quisiste decir, Mayra, en algún momento. Y con los distintos tipos de estructuras que tiene el azúcar a las distintas temperaturas. Claro, pero eso es lo que Cris te acaba de decir que no pasa. O sea, no se descompone, no es que tenés otra estructura que no sea sacarosa, sigue siendo sacarosa, pero... Sé que tiene diferentes como fluidez, o sea, no sé cómo decirlo, pero no es lo mismo, o sea, es más fluido, si se pasa es como mucho más dura y más, no sé. Claro, tiene que ver con la viscosidad. Sí, sí. Y si quieren les puedo mostrar, ahora lo busco y se los muestro si quieren, porque tenía algo acá de cómo varía justamente la solubilidad del azúcar en agua en función de la temperatura, ¿sí? Acá creo que lo tengo. Sí, yo he visto los distintos puntos, tipo de la temperatura, cómo era la consistencia, que era tipo un hilo más fino. Cuando hablas de consistencia, sí, por hablar de viscosidad de la solución, queda más consistencia, por ahí lo usas más para la cocina. Cuando lo tenés que usar más académicamente, hablas de la viscosidad de la solución. Okay. Claro, llega un momento para cierta temperatura en que esa viscosidad es, digamos, en principio, mientras menos azúcar tienen y más, digamos, van a tener unas soluciones menos viscosas, más azúcar, más viscosas, pero además va a depender eso entonces también de la temperatura en la que estén trabajando. Y lo del punto bolita o el punto, hay otros puntos, no me acuerdo ahora pero cómo se llaman, tienen un poco esa relación. Entonces, los cocineros, cuando no existían los termómetros, o bueno, cuando no tienen el termómetro, utilizan esa metodología para asociar temperatura, en definitiva, a la que se encuentra el agua con el azúcar, con, en este caso, digamos, con el estado, claro, de la bolita o del hilo. El estado del almíbar, que dicen hilo débil, hilo fuerte, y van cambiando, está relacionado íntimamente con la concentración, digamos, y la temperatura, que se alcanzó, claro. Exacto. No, les quería comentar una cosa por ahí que les puede resultar curiosa, pero que puede ser interesante. Hay una parte que vos explicaste muy detenidamente, y está muy bien, Tommy, que es la parte esta del uso de la acidez, ¿no? Vos lo habías explicado, era vos, ¿no? Sí, que explicaste que los puentes disulfuro y si se protonan y generan los SH que tienen más interacción, que está muy bien. O sea, básicamente, o sea, como para contarle el resto, por si todavía no lo vieron, cuando uno usa un ácido, lo que logra es protonar, tener protonados esos grupos azufre, digamos, y evitar que se generen, o por lo menos evitar en gran proporción, que se generen estos puentes disulfuro, que lo que pueden llegar a hacer es colapsar el sistema de espumas, ¿no? O sea, y evitar la formación del merengue como nosotros lo queremos. Eso también se logra con iones metálicos, que también pueden interferir en esa estructura de puente disulfuro, como por ejemplo cuando usamos pequeñas, muy bajas proporciones de cobre. Por eso es que antes decían que los merengues de este tipo era bueno batirlos en recipientes de cobre, ¿sí? Les digo por si alguna vez lo encuentran por ahí. Y una cosa más que por ahí hubiera estado bueno que pongan, ya que iban a hablar del merengue, que está muy bien cómo se estabiliza con las proteínas, la espuma y demás, es que pusieran cuál es la composición del huevo, ¿no? Porque, digamos, ustedes hablaron de proteínas, pero no es lo único que tiene el huevo. El proteína es todo como marco primario, digamos, decir, bueno, a ver, el huevo está formado por esto, yo voy a usar las claras porque las claras tienen esto, ¿sí? Y ahí hasta podían decir por qué si la yema me podía interferir, qué sé yo. Nada, no es que era imprescindible, pero hubiera estado bueno. Algo dicen de las yemas que tienen que ser bien separadas, interfieren. Tienen que separar. Es que las yemas tienen mucha proporción de proteínas y
en realidad tiene mucha proporción de lípidos. De líquido. Claro. Esos son los que te interfieren. La proteína está en la clara. Por eso también lo vuelvo a decir esto, porque en la primera versión que ustedes lo dijeron al revés, ¿sí? Hay muchos lípidos en la Y. Entonces, por ahí está bueno estudiar, porque aparte realmente, esto, nota aparte, es una cosa maravillosa la forma en que la naturaleza se ha diseñado la estructura del huevo para el crecimiento de un animal adentro, ¿no? Y cómo cada uno de los componentes está pensado para lograr, digamos, efectivamente ese desarrollo. Así que bueno, eso hubiera estado interesante. Pero bueno, no importa. Intentamos buscar una foto que quede más o menos linda, la presentación del huevo, pero bueno, no. Bueno, pero a veces es más importante. No se veía muy bien, entonces no la cumplimos. Pero sí lo buscamos. Pero no sé, chicos, si ustedes tienen algo más. No, nada más. Bien en general. Esta segunda versión estuvo... La segunda versión estuvo mucho mejor. Sí. Gracias. Muchas es importante que se haya notado que estuvo mejor. Sí, aprender. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, empezamos, quedan 4 minutos, pero bueno, se corta, después seguimos, ¿no? Sí. No vale la pena cortar, me parece. Vamos con el 2 entonces. Mancha Con felicitas, Guadalupe. Hola. Hola, ¿cómo te va? Hola, Con la mancha, sí. No sé por qué Mancharse se ve la mal. ropa, ¿no? O una remera, creo que era, y limpiarla Sí, de pasto. sí. Se ve mal, ¿no? Mi cámara. No. Bueno. Yo tengo una consultita que acá que anoté. En general a mí me gustó. Sí, estuvo bien el trabajo. Muy bueno, muy buen trabajo, muy bien presentado, muy bien organizado también. Tenía algunas cuestiones, otra vez, siempre sobre los procesos físicos, químicos y demás, ¿no? Que por ahí falta profundizar un poco más. Por ejemplo, cuando ustedes plantean los métodos de eliminación de la mancha, ¿no? Y hablan de los sistemas que usan UV, los sistemas con detergentes enzimáticos, o los otros basados en alcohol, etc. Ahí no hicieron una diferenciación en cuál de esos métodos está asociado más con un proceso físico o cuál con un proceso químico. Por lo menos yo no lo recuerdo que lo hayan dicho. Justamente, No lo dije. también nos surgió la duda, o sea, no planteamos, no sé si se dieron cuenta, como qué es lo que pasa una vez que actúa, digamos, por ejemplo, el etanol con la mancha. Pero como que no hablamos de eso porque nos surgió la duda y queríamos charlarlo acá, justamente en esta instancia. Pero sí dijeron que se solubilizaba el componente de la clorofila. Eso sí, y en eso está bien. O sea, hay una solubilización y básicamente ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, otra vez, lo mismo que hablamos siempre, cuando tenemos una sustancia soluble en un solvente y esta está impregnada o absorbida, dependiendo de lo que sea, en otros sistemas. Está ocurriendo lo que siempre dice David, digamos, como una lixiviación o una extracción, si quieren, ¿no? Una solubilización que permite sacar el material de una fase y llevarlo a otra, ¿no? Pero en el caso de los detergentes enzimáticos y en el caso del UV no es lo mismo. No. Ahí pasa otra cosa. Sí, ahí es como una degradación que se genera. Perdón, con el enzimático me quedó una duda igual. Sí. Pero bueno, porque ustedes hablan de que tiene proteasas. Sí. Las enzimas proteasas, ¿a quién atacan? A las proteínas. En realidad, la enzima que degradaría la clorofila es los clorófidos, sería. Esa es la enzima que es la característica que degrada la clorofila. Ah, está bien, listo. Sí. Porque las proteasas atacan proteínas. Claro. Sí. Como no es una proteína la clorofila, no le iba a hacer nada. No. Pero si tenés que ataca, está perfecto. Sí. Capaz que nos faltó decir el nombre en específico, porque lo que pasa es que nosotras se nos generó cierta duda, que eso justamente también es lo que queríamos hablar, porque no quisimos dar por hecho cosas en la presentación y que puedan llegar a generar confusiones, porque nosotros en otra materia, nosotras dos somos de alimentos, entonces estábamos viendo todo el tema de los pigmentos. Y en una de las clases nos decían que la clorofila era insoluble en agua, directamente insoluble, que no se podía perder por lixiviación. Eso. Entonces, como que nosotros lo que queríamos relacionar con uno de los métodos también que nosotros habíamos visto acá en esta materia, es con la extracción líquido-líquido. Uh-huh. Pero se nos generaba toda esa duda de, ¿será tan soluble en agua como para poder determinar si es una extracción líquido-líquido? Y además con la acetona y con el etanol, que son compuestos polares, que sí son miscibles con agua, entonces de esa forma no se podría. En cambio, si es otro solvente orgánico...
Espera un cachito, porque vos cuando hiciste la extracción, bueno, yo ese día no estuve, ¿no? Pero entiendo que ustedes lo hicieron con acetona, la primera extracción, ¿sí? Y después, pero en principio que vos tengas una pequeña cantidad de agua en el sistema, tampoco es que te va a insolubilizar por completo a la clorofila. Sí podés llegar a necesitar tener un solvente diferente del agua para que la solubilización sea mejor. De hecho, con muchos colorantes pasa, y muchos colorantes, por ejemplo, que se usan para como indicadores ácido-base, que vos tenés que solubilizarlos en mezclas agua-etanol, ¿sí? Entonces, no puedes usar agua pura, porque el agua no las disuelve, pero no quiere decir que una mezcla de solventes no te lo disuelva, ¿sí? Entonces, el que haya un poco de agua, que va a haber, porque vas a tener el agua de la hoja, Recording in progress. quedé ahí en el medio de la explicación. Sí, Digo, que a lo que iba es, que tengas un poco de agua no es que tampoco va a hacer que la clorofila no se disuelva, ¿sí? Lo que sí vas a necesitar es otro, que está bien entonces lo que ustedes pusieron, usar etanol, usar acetona y demás. En el caso de los detergentes, acordate, cuando tenés detergentes, no solamente tenés el efecto enzimático, sino que además tenés esta capacidad que tienen los detergentes de ¿qué? ¿Vos te acordás, por ejemplo, cuando usás, no sé, un detergente para lavar los platos y eliminar la grasa? ¿De generar espumas? Sí, pero esas también. espumas, ¿por qué se generan? ¿Qué es lo que estás usando dentro del detergente? ¿Un qué? ¿Cuál es la estructura química característica de un detergente? Ay, me mataste. Empieza característica, no que fórmula, ¿no? Porque Claro. No, exacto, no, porque con T, dice. con T. Sí, a veces se lo llama así también. lo han mencionado, ¿no? Creo en algunas presentaciones anteriores. Sí, ¿no? lo Han mencionado, no sé si detergente en particular, pero han mencionado. Cuando hablaban de la formación de micelas, ¿se acuerdan? Claro. Sí. Se usan tensioactivos, ¿sí? Los tensioactivos. Claro. ¿Cómo eran? ¿Se acuerdan cómo estaban formadas la estructura más? No la estructura fórmula. Que tiene una parte polar y una parte no polar. Exactamente. Claro, Entonces lo que hace es reacciona con la... Claro. Exacto. Ahí, Claro. aunque tengas una solubilidad inherente del solvente, no importa, ¿sí? Entonces Bien. el detergente te va a poder actuar igual. Sí. Bien. ¿Sí? Ahí la Bien. confusión se les aclaró más o menos. Sí, ¿o? sí. Sí, A ver es si que lo que podemos- pasaba era eso, que nosotros lo que queríamos más que nada, en vez de solamente hablar entre interacciones, queríamos relacionarlo con algún proceso que habíamos hecho en el laboratorio, y como que esa fue la gran duda que se nos generaba de si podemos, bueno, decir extracción líquido-líquido, pero bueno, yo No ni encontramos nada, digamos, no teníamos un fundamento como para decirlo. Claro. Era más lo que habíamos interpretado nosotras y pensado que otra cosa. O sea, no encontramos una bibliografía que hable de Bueno, eso. igual ahora fíjense, porque muchos pigmentos y muchos colorantes tienen esta característica, ¿sí? Que algunos sí son solubles en agua, por supuesto, no sé, qué sé Sí. yo, los que tienen la remolacha o el Sí. repollo típico, ¿no? Pero muchos Sí. otros no, ¿sí? De hecho, por ejemplo, ¿qué pasaba con los betacarotenos? ¿Se acuerdan en el proceso de cromatografía? ¿Por qué los betacarotenos avanzaban más en el papel? Porque eran menos solubles. polares. No, menos polares. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Quedan menos retenidos en el papel, que es mucho más hidrofílico, y que además el papel tiene agua, ¿no? Acuérdense, Sí, claro. o sea, en realidad la fase estacionaria es la del agua, o bueno, El agua en la celulosa. un poco eso, un poco el Como papel. la torsión misma, sí. Claro. Claro. Bien. Ahora, respecto al UV, ahí sí hay algo distinto. ¿Qué es lo que pasa? Porque se degrada también la clorofila por el efecto UV. Exacto. Muy porque es una oxidación. fotolábil. Sí, eso pasa porque los UV, en particular la radiación UV, es mucho más energética. Entonces, Claro. uno de los problemas que tienen los pigmentos orgánicos es que a medida que van siendo irradiados por el uso, lo que fuera, con la Sí. radiación ultravioleta, se van degradando, ¿sí? Que otros pigmentos Sí. por ahí inorgánicos no tienen ese problema. Claro. Como yo era lo único que tenía para preguntarles, no sé, esos chicos. Bueno. No, sí, yo tenía acá, pero ya medio que lo hablamos, Sí, del yo tema también. de los solventes, y podíamos hacer una mezcla de solventes, pero medio que ya estamos hablando. Fíjense que en la cromatografía, que ustedes hacen un paralelismo en una parte, ¿no? Con la Sí, cromatografía, que me pareció que ya estaba bien.
porque esto es relativo, ¿no? Es, digamos, cuando uno quiere sacar la mancha, es cuánto está de adherida al tejido, ¿no? Que Sí. de algodón. Y entonces el solvente ese que uno va a usar tiene que tener, digamos, las suficientes características, ¿no? adecuadas para Claro. disolverlo y, ¿no? que vencer esa fuerza de unión que tiene Sí. esos pigmentos con el tejido. Entonces, fíjense que nosotros en la cromatografía que hicimos en el laboratorio también usamos mezcla de solventes para hacer la corrida. Sí, Sí. Usamos un solvente más polar, En eso también nos basamos como con la acetona. y una menos polar como hexano, claro, para poder en este caso no tener Sí, la diferencia. digamos, darle, digamos, hacer que los menos polares puedan migrar también, ¿sí? Porque Claro. si no, si usamos algo Bien. polar, ¿bien? Sí, en eso nos uno basamos por ahí podría justamente jugar en la hasta con eso, acetona. ¿no? Para sacar la mancha, por ahí podríamos jugar con mezclar algunas cosas y ver a ver si por eso es más efectiva, por ahí, un solvente más polar con una menos polar, qué sé yo, ¿sí? Claro. En las Bien. casas Cuando nunca no. tenemos, pero bueno. No, bueno, digo, hablando un Pero poco sí, sí, acá, tenés ¿no? razón. Ya ponernos muy, muy técnicos, pero podríamos probar, ¿no? Digo, Sí, sí, Bien. sí. Quita siempre y cuando mal. no agregamos al tejido también, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Pero, Claro, eso también era buscar, bueno, qué compuestos se pueden usar sin dañar al tejido. Por ejemplo, como nosotros usamos el hexano. El hexano no lo podemos poner en la ropa directamente Sí. porque... Sí, lo vas Pero a es poder. medio irritable. No, lo vas a tener que extraer de alguna manera. Ahí Claro. es un detergente. Le Claro, podés hay hacer que justo tener en el cuidado hexano, suficiente. El hexano es muy volátil, o sea que no vas a tener claro, mucho no te va a problema para quedar eso, eliminarlo. ¿viste? Claro, Y en no te va a quedar general, eso. en el tejido, pasa lo mismo que con la piel, pasa lo mismo, bueno, vas a tener más posibilidad de, digamos, de degradación o de interacción si lo que le estás poniendo se parece más al tejido. Claro. Entonces, el hexano, que es un compuesto orgánico y demás, a ver, no van a andar usando hexano para todos lados, primero porque es inflamable. Pero en Qué realidad caro. no veo por qué, claro, le debería atacar, al contrario, diría yo, debería atacar menos que si le pones por ahí otro compuesto que tenga más interacción con la fibra, ¿sí? El hexano va a Sí, andar sí, sí, muy No bien. es la No, puse tela. el hexano por eso, porque no está bueno tener contacto con la piel, digamos. Bueno, Pero vos no para vas a vos, tener pero- contacto. No, ya sé, lo puse como ejemplo, no digo especialmente que lo vayamos a usar con la remera, ni que nada, no, lo puse como un ejemplo de sustancia que no debería tocar la piel. Nada más. Está bien, pero digo, vos lo podés hacer con guantes sobre el Claro. tejido y después se evapora y Sí. al coso. Es como que vos tampoco Pero te la podés vas, poner sí, claro. no te podés poner un pullover que tenga mucho detergente porque te va a dar alergia. Total. ¿Entendés? Pero digo, por eso hay que eliminar todo lo que se usa. O sea que en ese sentido Sí, sí, obvio. Sí, sí, no sí, habría sí, un sí. problema, pero bueno, nada, esto ya nos estamos derivando. Sí, ya nos fuimos. Listo. Bueno, entonces. gracias. Gracias. Muchas chicos. gracias. Todo bien. Bueno, vamos con el próximo, el 13, que es preparación de leche de almendra. Leche de almendras. Bien. Hola, buen día. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lucas? Buenas, ¿cómo estás? Yo Lucas y lamentablemente Ramiro, voy a ¿no? decir que no lo pude ver, porque Ah, primero que me lo pasó miré igual que ayer y vos. no lo encontré, y cuando me dijeron que estaba hoy a la mañana lo quise bajar y no tenía ¿Cuándo lo audio. subieron, chicos? Y lo subimos a las 7, no, 8 por ahí. Tuvimos un problema con la computadora que no me renderizaba el video. Bueno, cuando es así, ustedes tienen que avisar, porque si hay realmente una problemática de tecnología, por eso les dijimos, si tienen algún problema con los videos, avisen, porque entonces si no es como que, digamos, también Sí, es sí, injusto o sea, para los como que lo decía tuvieron que que entregar a tiempo. Se recomendaba subirlo un día antes. Dijo, bueno, no pasa nada, no avisamos. No, podemos pensar que los tenemos que mirar nosotros. De todas maneras, yo igual no pude mirarlo, no sé por qué, no me anduvo el tampoco. audio a mí. A mí solamente me aparece la presentación PowerPoint en el Drive y la descargué para ver si era un problema de descarga y pesa 2,2, así que un video ahí. Sí, hay no, a mí me casualidad. pasó. Pero bueno, Pablo, O sea, nosotros lo que hicimos fue un video que lo subí por YouTube, que era una llamada de Meet con la presentación, y la presentación la subí aparte porque no sale la última filmina. Bueno, no está el video, no está el link del video ahora. O sea, no sé si lo borraron o qué pasó. Ahí le dice que lo pudo ver. Hoy a la mañana yo volví a entrar al link y Yo lo vi, lo pude ver. Claro, pero ahora Sí, no yo está. lo pude ver también. Yo lo pude ver. Fíjense bueno, después porque lo chequeamos, me pareció no que importa, porque de estaba- todas maneras, después agréguenlo, porque yo ya les digo, yo no lo pude ver. Chequéenlo y agréguenlo, porque está solamente el link del PPT. Entonces uno puede ver solamente la presentación y no puede ver el video. Sí, a mí también me parece que no me aparece el video, pero ¿Viste? hoy a la mañana lo Por ahí chequeé, por eso. alguien por ahí Le lo borró pregunté sin a un querer. por ahí compañero. sin borró el querer, link capaz sin puede haber querer. sido eso. Sí. Claro. Claro, sí, o sea, a Como- mí me parece como raro cualquiera porque puede yo editar, antes de ¿vieron?
Me parece raro Sí. porque hoy a la mañana yo entré para ver si estaba todo bien y lo pude ver a la mañana, ¿no? Así que no Ha sé, me pasado parece algo raro. después. Bueno, no importa, miren, hagamos lo Alguien lo siguiente. borró. Como Sandra y Pablo sí lo pudieron ver, ellos les hacen las preguntas y nosotros de todas maneras después vamos a tener acceso al video. O sea que para poner la nota final no pasa nada, ¿sí? Sí, Hagamos para que así. si algún compañero lo quiere ver también. Ahí recién Claro. ya lo subí de nuevo. Genial. No sé si ya Dale, desapareció. gracias. Bueno, Más que nada eso. buenísimo. Bueno, en general me pareció que estaba bien, describían bastante bien la preparación de la leche de almendra, ¿sí? Tenía una duda, describían bien los procesos, ¿no? En general, físicos y químicos. No, Sí, Sandra, no sé si bastante vos dieron bastante de composición y los cómo procesos está que compuesta son la almendra, bastante. cómo está compuesta la leche, sí. Sí, en eso se extendieron bastante, está bastante bien detallado, me pareció. Sí, Y nosotros bueno, lo que quisimos hacer es, o sea, cuando arrancamos el tema de lo que era leche de almendras, veíamos todo lo que era sistemas industriales. Estaba Sí. todo fortificado, había agregado de vitaminas, no era lo que se obtenía en el primer procesado que sería la casera. Cuando Sí. empezamos a investigar, encontramos una nutricionista que mostraba que cuando se hacía de forma casera, toda la vitamina y minerales que contenía, proteína, todo quedaba en la parte sólida. Sí. Y cuando vos tomabas la leche, no estabas tomando lo que vos creías que ibas a tomar. Entonces también lo que recomendaba era que esa parte sólida se secara en el horno, se triturara de nuevo para hacer una harina de La almendra, harina, sí. Yo hago eso en mi casa. y ahí utilizarlo o comerlo directamente. Sí, para hacer Claro. panqueques, por ejemplo. Una pregunta te quería hacer. Ahí con la leche, ¿no? Una vez que está, bueno, trituran la almendra, ¿no? Con agua, la dejan después, la filtran, ¿no? Sacan todo y obtienen la leche. ¿Esa leche qué tipo de sistema es? O sea, nosotros lo marcamos como una mezcla, no sé si se diría heterogénea, porque a simple vista se ve una sola fase, pero si se deja un tiempo, los sólidos empiezan a precipitar, que era el problema ¿Qué que tiene existe. sobre todo? Fíjate la composición que tiene, ¿no? Que ustedes lo marcan, la composición de la almendra que tiene y en la leche después queda bastante de eso, porque Sí, muestran una tabla las final grasas ustedes, ¿no? serían de la leche, Claro, de la almendra, perdón. claro, de la almendra, exacto. Y ese Fíjate era un problema si muy lo grande que comparás con la tenían a nivel leche, industrial. con la leche Con de la leche de vaca, vaca, claro. es Claro. Es lo algo más similar en ese verídico. sentido, ¿eh? Y lo que encontramos también, que lo leí yo, que la leche de vaca es muy estudiada porque no se denomina como un líquido, sino como un fluido. Que eso me pareció raro, por las composiciones que tienen. ¿Qué tipo de sistema sería entonces? Si no es una solución, porque una solución no es, ¿qué es? Es una mezcla. ¿Una mezcla? Una mezcla es. Una solución también es una mezcla, ¿eh? La solución es una mezcla homogénea. Homogénea. Claro, Y sería esto no es- heterogénea. No, esto es una que empieza con E. Ustedes están hablando, no, pero ustedes Una- están hablando, claro, de sistemas una- heterogéneos. A ver, Pero Ramiro, ¿cuál es? hay como una subclasificación. emulsión puede ser. Claro. Es, Ramiro, Claro, igual. es una emulsión. Es una emulsión. Claro. ¿Cuáles De son las dos? gotitas de, Claro. ¿de qué en qué? ¿Cuál es la fase continua y cuál sería la fase dispersa? El otro día lo hablamos también. De almendra sobre No, sería de el la agua. almendra no. Porque imagínate que Tiene un gotitas montón de de almendra cosas. no tenés. Pero leche, ¿Qué es lo que básicamente, te la queda leche de separado, vaca. digamos? O no disuelto, si querés. Las grasas. Claro, son gotitas ¿no? de grasas, ¿eh? Que te quedan emulsionadas en la fase acuosa. ¿Bien? Claro. Bueno, y después en la última tabla que muestran, ahí eso es un detalle por ahí más formal, pero creo que no dicen que muestran las cantidades, no dicen cada cuánto, calculo que es cada 100 gramos o de leche o de Sí, eso lo almendra. vimos como estandarizado En a la 100 primera gramos. que muestran, sí. Claro. La primera Claro. que muestran la composición de la nutricional de la almendra, sí muestran que es cada 100 gramos. Y después desaparece eso, y yo supuse que también era de 100 o cada 100, pero Sí, no, Tipo- me faltó arreglar el nada, cuadro, uno pero cuando sí, lo mira no sabe si es donde lo comparativo con extraímos, lo sí decía anterior, si no. que las ¿eh? mezclas eran cada 100 gramos, eso sí, no lo arreglamos. Bueno.
Sandra, no sé si tienes más dudas. No, en general yo puse más o menos lo mismo que vos respecto de los procesos, de la parte química, que no leen, está bien, explicaron, no estaban leyendo, también anoté eso. Si leen, no leían. si leen no se nota. Lo disimulan bien, digamos. No me quedó ninguna otra duda. No, bueno. No, respecto a los procesos, no. Lo único que podríamos haber agregado, que no lo agregamos por el tiempo porque ya estábamos excedidos, eran los emulsificantes y estabilizantes que se utilizaban a nivel industrial, que era la goma sáctica y la gelán y la lecitina de girasol, que a veces también se usa la lecitina de soja. ¿Ves que usan emulsionantes justamente porque, claro, es para estabilizar esa emulsión? Ese es el problema que está a nivel industrial, de que pasado... y además conservantes también, ¿no? A nivel industrial, claro, también se utilizan como conservantes. Que por eso también está recomendado que antes de abrir agite fuertemente. Sí, me pasó hace poco. Sí, o sea que otra cosa que nos queda como conclusión, que hacer la leche de almendras en casa no sirve demasiado para las propiedades, o sea, se pierde bastante. Pero es mejor, no tenés conservantes, es mucho más barata, no usas plástico, no usas nada, hay que hacerlo. Yo la hago. Pero lo que te queda, o sea, lo principal te queda claro, o sea, todos los nutrientes que vos pensás. Y en el caso industrial, pero en ¿cómo el se caso salva industrial eso? es todo con agregados. Claro. Para eso te compras un multivitamínico y listo. Claro, simplemente en la de vaca, ¿sí? Por el código. Una cosa que tengo anotada acá, chicos, que me llamó la atención. Ay, perdón. Bebida vegetal. No, que por código alimentario argentino, lo único que es leche es la de la vaca. El resto no existe. La de la vaca, sí. Sí, la de la cabra, ¿no? Sí. No, pero no está definida como leche. Bueno, pero porque acá no se usa la cabra, pero mucho. La leche de cabra tiene que ser leche. La leche de almendras, definida como leche de almendras, solamente estaba, por lo que leí, en la Unión Europea. Y solamente la de almendras, no la de maní ni otros tipos. O sea, acá agarrás una gotita de aceite y la metés en agua y la emulsionás y tenés una leche de algo, porque va a tener el aspecto blanco también, ¿sí? Claro. Entonces, como, la verdad, hablar de leche es como un poco fuerte. ¿Sí? Hablemos de emulsión también. Claro. Lo que pasa es que bebidas vegetales se llama. Me llamó la atención, chicos, una cosa que me llamó la atención, que comentan por ahí que lo sacaron, no sé, supuestamente de investigadores del CONICET, pusieron ahí como... que dice que el 70% de las personas tienen intolerancia a la lactosa. No, tienen un grado de intolerancia. Semejante número. Algún grado de intolerancia. Un grado de intolerancia, no, Okay. Pero es dependiendo, por ejemplo, no sé si hay un investigador de CONICET que lo estoy siguiendo hoy en día, que habla de lo que es la ciencia del intestino grueso, delgado, por el tema de fermentos. De la microbiota, exactamente. Sí. Es verdad, lo del 70%. El estado anímico de la persona puede ingerir en lo que es la absorción de la... No me sale ahora, de la proteína de la... Sí, en realidad... Porque claro, hay como dos teorías, pero hay como dos corrientes. Hay gente que es intolerante a la lactosa, que es el azúcar de la leche, y después hay que es intolerante a la proteína de la leche, a la caseína. Pero además también hay casos en los que se ha visto que gente que es intolerante a la leche de vaca no es intolerante a la leche de cabra. Y eso es porque hay una diferencia nutricional en cuanto a niveles de grasa, de proteínas y demás. Entonces, en realidad, hay gente que dice, yo no sé, este investigador del CONICET debe saber obviamente mucho más, pero he leído cosas que hablan de una cuestión también de hábito y de acuerdo a las zonas. Hay zonas, por ejemplo, en el norte, de los países escandinavos, donde la tolerancia es altísima, pero porque toda su vida se han criado tomando leche, y es una cuestión de si la enzima que nosotros tenemos para procesar, las enzimas que tenemos para procesar, se pierden o no se pierden, porque en verdad es cierto, uno está preparado para tomar leche cuando es un cachorro, digamos, cuando es un bebé, y después no, pero como muchas de esas cuestiones dependen del hábito alimenticio de toda la vida, puede tener variaciones regionales, ¿no? Entonces también está interesante. Por eso hay tanta cuestión, además con lo del microbioma, de la cuestión esta de la microbiota intestinal, muchas investigaciones. Es un sistema muy complejo porque hay muchísimos microorganismos para estudiar, pero hay muchas cosas interesantes. Así que a los que les gusten los alimentos creo que tienen mucho del futuro puesto ahí. Ustedes siguen alimentos, chicos, ¿no? Sí. Claro. Yo sí. Yo química. Claro, uno de ellos es el estudio de alimentos, claro.
Bueno, Bueno, Está buenísimo. Después ya nos vas a Muy bien. contar tus resultados. está bien. gracias. Bueno, chao, De gracias. nada. No, gracias. Bueno, Luz Uriaga y Piega, ¿no? ¿con quién? Sí. Era Este era, ¿cuál era este? Se me perdió. El teléfono. ¿Eh? El de destapar en calefón. Destapando. de calefón. Ah, bien, sí. Bueno, Yo si quieren empiezo. Yo también Dale, tengo David. cosas para agregar, pero dale, David. Voy a empezar de atrás para adelante. Ustedes en la última filmina dicen que no sirve, que lo único, no hay solución para el agua dura, ¿sí? Porque como se lo agrega, en realidad hablan del agua con cal, ¿sí? Que es agua dura. Sí. Como las plantas potabilizadoras agregan la cal, no hay manera de escaparse. Entonces siempre vamos a tener que estar controlando el caudal del calefón para ver si se tapó o no se tapó. ¿Eso lo sacaron de algún lado? ¿Ustedes lo piensan? ¿Piensan que es así? ¿O cómo lo fundamentan? Porque nosotros... No, eso lo pensamos, los pensamos nosotras y hicimos la comparación de a ver si existían otros calefones o un termotanque o los termos eléctricos, a ver si en esos no se formaba la cal y en esos también se forma la cal. Entonces, investigando otros calefones, otros termos, ahí sacamos la conclusión de que la cal se forma igual. Y el otro día ustedes estuvieron, ¿no? En la presentación que hicieron de desalinización Sí. del agua de mar. Sí. ¿Y qué se le hace al agua ahí? ¿En qué momento? Vimos que teníamos dos métodos, ¿no? Básicamente. O la destilaban o hacían ósmosis inversa. ¿Y eso para qué lo hacían? Para sacarle todos los minerales, digamos, para destilar el agua. Bien, y entonces si yo meto al calefón agua sin los minerales, ¿voy a tener sarro? No, en esa no. En eso también investigamos si se podía usar el agua destilada para el calefón, pero no encontramos nada. Entonces Bien, yo me quedé, chicas. bueno, está bien. Un segundito, ¿sí? Me voy a Ay, mover. él quiere mostrar su calefón. Cuidado, Que trata con ácido cítrico. Esto Además. nunca he visto eso, ¿eh? ¿Ven eso que está ahí? Esto que Cuidado, David. Ah, mira. ¿Lo Mira. ven? Sí. Bueno, Con la eso es- banana. todo. ¿sí? No se te escuchó, explícales de nuevo. Eso es un filtro Ahí está. que se le pone a los calefones, a las calderas, Antes antes de que entres, claro. que entren al serpentín, como ustedes bien lo describieron. Sí, eso también lo averiguamos, pero no quisimos profundizar ahí porque no estábamos muy seguros de cómo funcionaba, entonces no No, hicimos, lo, pero lo sí, más eso también complicado es que para ustedes lavar dijeron la que no ropa. había solución. Eso, no queremos que les quede esa idea, porque ustedes son ingenieros bueno. químicos, se imaginan que si no hubiera solución para el problema del sarro, habría no sé cuántas plantas que no podrían funcionar, porque todo Acá lo en que Mar del No, Plata sí, estamos pero sonados. yo me refería solo al del calefón porque, digamos, o sea, nosotros lo pensamos como que venía el agua cuando abrimos la canilla, digamos, es agua potable, entonces pensamos Sí. que el agua que pasaba por el calefón era la misma que consumíamos, digamos. Pero hay muchas casas que tienen ablandadores de agua puestos a la entrada del agua de red. Es de hecho, y hay muchas plantas, y hay muchos institutos, hay muchos lugares, que de hecho sería lo ideal, en muchos edificios, ¿no? Hay Donde vos usas edificios conectados, sí. un ablandador, por supuesto tiene un costo, ¿no? Instalarlo, pero bueno, es lo que se hace. Una caldera no podría operar entonces acá en Mar del Plata. ¿Sí? Y las calderas son fundamentales para producir vapor y el vapor en una planta química es fundamental. No sé si ustedes pasaron por Vertis al fondo, que está la planta de materia hermanos, de ICEME, que es lo que son las que hacen jabón. Ustedes van a ver columnitas que sale vapor. Ese vapor lo hacen en calderas, o en la planta 9 de julio, que produce electricidad, lo hacen en calderas. Entonces tienen toda una división de su planta trabajando para tratar el agua y que el agua no les deposite sarro. Si se deposita sarro, se tapa, como bien explicaron ustedes. Pero no pueden decir que no hay solución, ¿sí? O sea, o no dicen nada, o no. Si dicen algo, tiene que estar bien fundamentado. Pero hay Cosa adicional a eso, perdón. Hay empresas en Mar del Plata que se dedican a tratamiento de aguas, ¿sí? Y hay sectores de plantas que son de tratamiento de aguas. Entonces, que no hay solución para el sarro, no. Hay muchísimas soluciones.
¿sí? No, prevención. Nosotros queríamos prevención. Que Eso es no se prevención. forme Eso es prevención. Eso es prevención. Es eliminar lo que te genera el sarro, que son las sales. Esa es la prevención. El sarro No, nosotros estábamos hablando que no se forme en el calefón. Claro, pero es un fenómeno sí natural. lo vamos a poder sacar, pero no hay manera. Sí, pero nosotros, yo lo pensé como, bueno, ¿y qué pasa si no se formara el sarro en el calefón? O sea, habría una manera de que no se forme, pero Sí. bueno, por eso lo pensamos así. Igual hay una O cosa en entre ese con menos sentido. sales, esa es la forma Sí. que no Pero se perdón, forme, voy a decir ¿entendés? algo, porque las chicas tampoco explicaron, igual que el caso del sarro de la pava, por qué es que se generan esos depósitos. Entonces Claro, ahí está viene el de ahí el problema de problema. todo. Sí. El problema de todo está en Lo que como dije. ustedes no saben cómo se genera el sarro, o no lo saben, o lo saben pero no lo pusieron. Entonces, Sí. si vos ya, No ya estábamos de seguras movida. tampoco de eso. ¿Cómo? No estábamos estamos- seguras tampoco de eso. Bueno, porque, claro, por eso, si vos ya sabés que es un problema, como dijimos recién, de solubilidad y de solubilidad de las sales en agua, te das cuenta de que no va a haber una solución más que sacarle esas sales al agua, ¿entendés? Porque si ya sabés que ¿cuál puede ser la otra solución? No hay otra solución. Calentar deben calentar el agua, así que no tenés otra. Calentar, porque es para calentar que se usa, Claro. o sea, que no hay mucha manera. Y otra cosa que les quiero aclarar, por las dudas, que calculo que también se las iba a decir David, es que la dureza no viene de la potabilización. Puede ser que en la potabilización le agreguen algo, ponerle en algún momento, en alguna situación. Sí. El agua dura es dura porque la napa ya tiene esas sales. Y es más, dependiendo de dónde se perfore y qué tipo, digamos, de fuente usen, si de más profundidad, de menos profundidad y demás, el contenido de esas sales puede variar. ¿Sí? Acá en Mar del Plata, ¿por qué tenemos agua dura? Porque la zona tiene pozos que tienen una dureza alta. ¿Sí? Entonces ese es el problema. No es Si van a otro lado, por ahí a otra ciudad del país, Buenos Aires, Son otro blandas. lugar, van a ver que no tienen tanto problema con eso, ni con la pava, Vas ni al con baño el y está todo calefón, impecable ni con- porque no se le forma Claro. sarro, no se le forma nada. porque tiene un Capital contenido Federal salino no sé. mucho menor el agua. Como usan agua del río directamente, no tienen ese Claro. problema. ¿sí? Obvio que la potabilizan, le hacen un montón de tratamientos. Tienen otros problemas. Claro, por ahí tiene más cloro, por ejemplo. Es ¿sí? horrible. Está Tiene bueno. mucho más cloro, por claro. Bueno, sí, de hecho, maneras. en la planta piloto, en la facultad, tenemos una caldera y tienen una columna de intercambio iónico justamente para tratar el agua antes de que ingrese a la caldera y evitar las incrustaciones, ¿sí? Porque si no habría que limpiarla continuamente con ácido. El serpentín, que es lo mismo que un calefón, digamos, en otra dimensión. Magnitud, sí. Ojo Sí, que no intercambia sale como agua calcio destilada, por sodio. Ustedes dijeron destilada, no sale como agua destilada, no Claro. sale con ese nivel de conductividad tan bajo como el que tiene el agua destilada, porque hay un intercambio ¿Mediste, David? No. iónico. ¿Cómo? ¿La mediste la conductividad, David? Sí. Ah, no le mediste. Puede pasar por el... ¿La A ver, mediste? esto es lo que le iba a comentar ahora, ¿sí? Ustedes si tienen un filtro, ¿sí? El filtro que yo tengo acá puesto es un filtro que tiene sales de polifosfato. Entonces, la sal de polifosfato lo que hace es complejar al calcio. Entonces, yo sigo teniendo el calcio, nada más que el calcio está formando un complejo con el polifosfato y no va a precipitar, ¿sí? No precipita. Cuando hacen ustedes intercambio iónico, ahí lo que pasa es distinto, tienen un mecanismo de intercambio de los cationes. Los cationes sodio van a intercambiarse con los cationes calcio. Entonces ustedes capaz que, si para una planta, por ejemplo, que usa vapor, por ahí no le interesa tener el sodio en el medio, o sea, no le importa tener el sodio en el medio. Ahora, si ustedes lo van a poner en una casa y lo ponen a la entrada de red, sepan que van a tener una cantidad importante de sodio para tomar. Entonces, por ahí, si tienen a alguien con hipertensión en su casa, no les va a convenir, ¿sí? Poner una resina de intercambio iónico de sodio, ¿sí? Hay otras resinas de intercambio iónico que meten hierro. Hay que ver lo que ustedes quieren y para qué aplicación va. Para el agua domiciliaria, en general, lo que se usa son estas sales de polifosfato, porque las sales de polifosfato con el calcio parecen que son inocuas para el cuerpo humano. Una cosa entonces que les quede claro que las aguas que ustedes tienen, que son las aguas que consumen, siempre tienen distintos tipos de minerales y de iones, digamos, de sales, no solamente calcio, sulfatos, carbonato, otras cosas también, y que toda esa, digamos, las cantidades de cada uno de esos depende del lugar de donde lo sacaron, ¿sí? También, porque eso es importante que les quede como idea en la mente. Y entonces la forma, como dice David, es primero pretratar el agua antes de que vaya al calefón, termotanque o caldera o lo que sea. ¿tá?
Y yendo más al tema de ustedes específicos, ¿no? Porque ustedes lo que tenían que hacer era destaparlo. ¿Por qué el serpentín tiene un diámetro pequeño? No, eso no lo había pensado yo. Lo que se me ocurre es para que, no sé, por el tamaño del calefón, para que no sea tan grande, es lo único que se me ocurre. En verdad, para aumentar el área efectiva, ¿sí? Y poder poner más espirales adentro del quemador, ¿sí? Entonces, el va a terminar recorriendo mucho más tiempo. Sí. Y se va a poder, sí. Si vos le pones un caño grande. Rápido, claro. Si vos le pones un caño grande, y esperas mucho. Y hay otro problema del sarro, aparte, ¿no? No es solamente el problema de la sección. ¿Qué pasa cuando se me forma esa capa de sarro? ¿Qué problema tiene adicionalmente esa capa de sarro? No sé si tienen algún... ¿Cómo? No, pero lo que entendimos era que cada vez se reducía más el flujo de agua que pase por la zona porque tiene menos espacio. Sí, claro. De por sí Creo que baja el caudal, pero hay otra cosa más. Eso es lo que vos vas a ver. Y aparte vas a notar algo también en la factura de gas, cuando se empieza a tapar. O sea, va a querer, como está con sarro, va a querer calentar el agua y no va, o sea, va a consumir más energía para calentar el agua. Y porque el sarro es un aislante, ¿sí? Lo que tenés, eso es cuando vos tenés una pava eléctrica, no sé si lo notaron, cuando se forma mucho sarro, ustedes ponen la pava eléctrica y el agua sale porque no pasa nada. Entonces, ¿qué hacen? Le sacan el sarro. En el calefón pasa exactamente lo mismo, en el termotanque pasa exactamente lo mismo. Les actúa como un aislante el sarro. Entonces más tiempo tiene que estar prendido para que caliente, gastan más gas, ¿sí? Serpentín pequeño. ¿Por qué usan ácido clorhídrico? Nosotros vimos que también se usaba el vinagre, pero no estábamos muy seguras de ese método. Pero buscamos básicamente el ácido muriático porque en general se usa para sacar el sarro también del baño y de las piletas y de otros lados, entonces vimos, bueno... sí, pero ahí ojo porque lo están poniendo sobre, en general, elementos que no están hechos de metal, como un serpentín, sino que están hechos por ahí de un cerámico, cuando lo usan en el lavatorio, bueno, qué sé yo. Digamos, ahí... En el inodoro, que puede estar esmaltado, que tiene una protección, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el clorhídrico en cuanto a porque ustedes pusieron en una parte, dicen, que el clorhídrico es mucho más rápido y por eso eligieron el clorhídrico frente al acético, o podría ser alternativamente otro que se usa es el ácido cítrico, por ejemplo, ¿sí? Y con el acético tardaban mucho más. Pero hay un contra de usar el clorhídrico y que sea tan rápido, porque es más rápido. Y porque es un ácido más fuerte. O sea, bueno, entonces, ¿qué otro problemita podemos tener con el ácido clorhídrico? Que se nos coma el corroba, muy corrosivo. Entonces uno en general no usa, trata de no usar clorhídrico, te quedás sin calefón en 2 meses. Los plomeros más viejos lo que hacían era eso, o sea, yo no digo que lo que los plomeros lo usan, sí. Que no es más rápido. Y queríamos comentar que era claro, pasa que, claro, ¿cuántas veces lo puedes limpiar? Después te devuelven la serpentina semi-agujereada, la próxima se te rompió. Claro. Te desmontan todo el aparato, te lo llevan un día, te lo dejan solamente con el ácido clorhídrico y se te comió toda la serpentina, ¿sí? Ustedes ven, la solución te quedó todo azul porque tenés todo el cobre 2 ahí dando vuelta. Una aclaración para si algún día compran ácido clorhídrico. Cuando ustedes hablan de ácido muriático, en realidad no tiene que ver con la concentración, el nombre. Tiene que ver con el grado de la calidad. Se llama muriático al clorhídrico calidad técnica. ¿Sí? Pero lo de la concentración es porque, bueno, justamente para limpiar el serpentín, obviamente no lo vas a poner concentrado, lo pones diluido, pero que sea muriático no tiene que ver con esa concentración. Es porque es un ácido que se compra de baja calidad, que en general tiene hierro, tiene otros iones, pero porque no hace falta gastar un ácido clorhídrico muy puro para limpiar el calefón, ¿sí? Y lo último que tengo para preguntarles, y ya las dejo en paz, es... Ustedes hablaban del ácido acético, ¿sí? Y no lo recomiendan porque tarda mucho. ¿Qué harían? El vinagre. ¿Vinagre sano? ¿Qué harían si tienen el vinagre para que sea un poco más rápido?
Se pueden hacer dos cosas. Sí. Yo supongo que aplicarlo, o sea, lo más directo, había formas de sacar el sarro sin necesidad de quitar el serpentín del calefón. En ese caso sí lo quitaría, aplicaría directamente el vinagre y capaz ayudaría con una espátula o algo a removerlo. No sé. Porque la espátula, ¿cómo la metes adentro del serpentín? Y tenés que dar toda la vuelta por el rollo de cobre. Sí. Es complicado. Claro, solo ayudaría al primer tramo, digamos. Ok, no, entonces no sería la manera. No, y fíjate que cuando ellos usan ácido muriático te desmontan el calefón, ¿sí? Sí, cuando usan ácido acético te lo dejan puesto al calefón, porque lo que hacen es recircularlo. Lo tienen en un recipiente y lo recirculan. ¿Sí? Sale por un lado o por el otro. Esa recirculación genera turbulencia y cambio de concentración continua, entonces hace que vaya un poco más rápido. Y la otra cosa que se puede hacer, que es la más sencilla, es prender el calefón y calentarlo, ¿sí? Entonces, ustedes prenden el calefón, eso calienta, ustedes van a tener caudal, ¿sí? Circulando por el agua caliente del calefón, entonces eso calienta. Y el ácido caliente va a atacar mucho más fácil a los depósitos de sarro, ¿sí? O sea, va a solubilizar todo mucho más fácil, ¿sí? Por el efecto de la temperatura. Un detalle menor, pero lo quiero decir para que no les quede mal la idea a los demás y a ustedes también. Ustedes pusieron algo así como que para preparar la solución tenían que poner el ácido sobre el agua y no el agua sobre el ácido. Eso está bien, pero si ustedes están perdiendo una solución diluida, no es crítico. Que les quede claro que eso es crítico cuando tienen soluciones concentradas, ¿sí? Muy concentradas, casi prácticamente el ácido puro, ¿sí? Claro, sí, pero para diluirlo, sí sería, digamos, primero el ácido al agua. Sí, pero vos habías dicho que, sí, pero vos habías dicho que te partías de un ácido de 19%, creo que era algo. Claro, sí, está bien. En ese caso no hace falta, ¿sí? Si después tenés que diluirlo más, por ejemplo. Nada más que para que no les quede tampoco esa idea de temor a las soluciones ácidas más diluidas, porque tampoco es para tanto. ¿Sí? Bueno, por mí ya está, no sé ustedes. Sí, perfecto. Sí, está bien. Okay. Ahora creo que nos quedan 2 minutos. Bueno, ¿no? Gracias. ¿De Zoom o no? ¿Usted mal yo? 3 minutos 33. Bien, bueno, podemos arrancar. ¿Arrancamos? Sí. ¿Estamos con el 15? Sí. Escribir con lápiz y borrar, ¿no? Buenas. Hola, Mariano. Hola, buenas tardes. Florencia. ¿Todo bien? Bueno, bueno, a mí me pareció que estaba bastante bien el trabajo, algunos detalles que anoté, a ver, me entiendo la letra. Hablaban de que tienen arcilla y grafito, ¿no? Sí. Por ahí puede ser que digan que eso que es un proceso químico, ese Sí, mezclado. lo dicen, yo iba a preguntarlo. ¿Qué les parece? Estábamos medio en duda en eso, en realidad, cuando lo pusimos. Porque en ningún lado explicaba bien cómo es que se formaba la unión entre la arcilla y el grafito. Claro. Solo lo que decían es que cuanto más arcilla agregas, más dureza alcanzás en la mina del lápiz. Claro, le agregan, claro. Pero... O sea, nosotros lo interpretamos como que se cambiaba la estructura y por eso mencionábamos un cambio químico, pero no estábamos bien seguros. Claro. Pero a veces para tener un sistema que sea más duro no hace falta con que haya interacción química entre los dos, sino que simplemente estén agregando mucho de algo que es más duro que lo otro. Que convengamos que ninguna de las dos cosas es muy dura, pero que por ahí de manera relativa, si ustedes primero analizan cuál es, digamos, la dureza de uno y la dureza del otro, por ahí lo pueden justificar, ¿no? ¿Cómo es? Y piensen que también interesa que se mantenga el grafito sus propiedades, ¿no? Porque al final lo que uno le interesa es que eso permita escribir, ¿no? Claro. Digo, si se hubiera formado otro compuesto entre lo que estoy mezclando, probablemente le estoy cambiando también las propiedades a eso que me interesa. ¿Sí? Claro. Sí. Yo por lo que tengo entendido lo usan, las arcillas se usan más como si fuera como un ligante, ¿no? Entonces lo que mantiene es las partículas de grafito unidas. Ustedes tienen mucha arcilla, que es relativamente un poco más dura además que el grafito, van a tener menos posibilidad de que ese grafito se transfiera al papel, entonces el lápiz va a ser más duro. Si tienen menos,
va a ser más probable, digamos, y más fácil que el grafito pase al papel, entonces va a ser más blando. Vieron que hay distintas durezas de lápices. Tiene que, en general, la dependencia es con esa cantidad de ligante que ustedes le ponen, que en teoría es una arcilla. No sé exactamente cuál, pero bueno. Sí, lo que encontramos era sí. que cuando fabricaban la mina del lápiz, lo que hacía la arcilla era, antes de calentarlo a altas temperaturas, ahí hacía que el grafito se mantenga unido. Claro, como un ligante, ¿no? Sería una cosa así. De todas maneras, ustedes no hablan específicamente por ahí mucho sobre las interacciones y cómo es la estructura de cada uno de esos componentes, ¿no? Por ejemplo, del grafito, qué tipo, o sea, hablan un poco, muestran, pero por ahí cuáles son las interacciones que mantienen esas capas unidas y cómo son diferentes, digamos, de lo que pueden tener con las interacciones respecto al papel. Por ahí me parece que falta un poquito. Creo que lo mencionamos, porque creo que dijimos que las capas de grafito se mantienen unidas entre sí por las fuerzas de Van der Waals. Bien, perfecto. Entonces yo por ahí me lo había olvidado. Sí, eso sí. Okay. ¿Por qué la interacción con el papel es más fuerte que la fuerza de Van der Waals si el papel tiene polar ahí arriba? Recording in progress. Justo lo mejor se cortó. Sí, perdón, ¿me repetís la pregunta? La pregunta era, ¿por qué el grafito no se despega? Vos dijiste que el grafito entre sí tiene fuerza de Van der Waals, ¿no? Sí, Está unido por fuerza entre las capas de grafito. Entre las capas de grafito. ¿Y por qué esas capas de grafito no se despegan de la hoja de papel? Que el papel básicamente es celulosa y la celulosa tiene oxidrilos por todos lados. No, eso la verdad que no estábamos muy seguros, por eso no. Bueno, no quisimos. ¿qué importa? A ver, ¿en dónde estaban inseguros? En cuál era el tipo de interacción que había. No es que no tenían idea, digamos, no tenían una idea formada. O sea, habíamos buscado eso de que en la hoja de papel estaban los oxidrilos libres, entonces dependía de cómo reaccionaba con ellos. ¿Y qué se les ocurre? Si tiren algo, tiren por tirar, pero capaz que le pegamos. ¿Cómo era la estructura de las láminas del grafito? Carbono, bueno, cada carbono está unido con 3 otros átomos de carbono y se forman enlaces simples y enlaces dobles. Bueno, entonces el carbono, ¿cómo está hibridado ahí? sp2. sp2. Y cuando tengo sp2, ¿qué tipo de orbitales tengo? Aparte de los sigma. Enlaces pi y electrones libres que hacen que pueda ser semiconductor, ¿puede ser? Bueno, entonces eso te va a ayudar a que se pegue al papel. Sí. Claro, eso de que sea semiconductor es lo que le puede dar afinidad con los oxidrilos del papel, ¿puede ser? Bueno, a ver, que tenga los electrones pi ahí, te va a dar... Claro, los electrones libres. Es un conductor el grafito, ¿eh? Claro, es un conductor. Sí. Es un semiconductor. Sí, se usa como electrodo, por ejemplo. Cuando cursé inorgánica en una de las diapositivas decía que era semiconductor, entonces... Bueno, no sabe nada. Yo lo uso, te voy a mostrar el cuatrimestre que viene. Si volvemos a la presencialidad, te muestro un electrodo de grafito. Sí, está bien, solo que, dije semiconductor porque... Fíjate que en inorgánica ahí. No. Hay electrones. Tienen que haber visto en inorgánica, Mariano, que lo usan, viste, en el proceso de producción de aluminio, de la electrólisis. Sí. Los electrodos que esos son de grafito, la verdad que se produce dióxido de carbono, se van consumiendo, porque están oxidando. Sí, esos son los brutos electrodos de grafito. Sí, son buenos conductores electrónicos. Sí, bien. Igualmente, porque tiene esos electrones libres, justamente. ¿Sí? Que sea conductor, claro, es una consecuencia de esos electrones. Pero no es que porque es buen conductor se te va a pegar a la hoja. ¿Sí? O sea, todo viene del tema de los electrones que están en la nube pi. ¿Sí? Pero por eso era importante que ustedes analizaran bien la estructura, porque solo va decantando. ¿Sí? Una vez que vos tenés bien clara cómo es la estructura del grafito,
te van decantando las propiedades y por qué pasa una cosa y no pasa la otra. ¿Sí? Bueno, además está muy bueno Ah. lo que pusieron de la parte geométrica, o sea que sí, al ser láminas también, Poritos. cómo se colocan entre las fibras del papel, está muy bien Claro. eso, explicado también, eso también Sí. influye. Bueno, No mucho más, ¿eh? No, yo tampoco. Tenía lo del mecanismo del polisopreno que lo mencionan, pero la Pero vulcanización. eso era muy... está mal lo que pusieron, no, porque no dijeron que a la derecha a la derecha de la diapositiva se mostraba el mecanismo de polimerización del polisopreno. Y no muestra nada, solamente de ahí lo que están mostrando en esa figura es Cómo se mueven los electrones. claro, Sí, cómo se va a mover la resonancia de los electrones del doble enlace. Que Y les si van quede a de poner- acá tantas si van veces a que decir digo algo así- polímeros, que polimerización es partir de una unidad repetitiva, una unidad que podría ser una molécula, por Una ejemplo, molécula, de claro, isopreno, Y agrandar la cadena. y hacer que eso se repita muchas veces si me dé o cadenas largas o estructuras ramificadas o redes, pero de la misma unidad repetida. Entonces, si ustedes están armando, como dice David, una reacción de polimerización, tienen que terminar con algo que tenga más unidades repetitivas que el monómero, si no, no tiene sentido. ¿Sí? Lo que no quedaba bien explicado era cuál era la reacción de eso. Pero bueno, el monómero No, era ven- ese, sí. ¿En orgánica ven polimerización o no? no. ¿No ven? Sí, creo que No. vimos catiónica por radicales y aniónica. ¿vieron? Sí. Ah, Sí, bien, pero- ¿Orgánica están viendo eso bueno, ahora? entonces no. Lo deben haber puesto ahora. Sí, está bueno que vean. Sí, era Así, de las en últimas realidad, días, me acuerdo. Claro, claro. Ah, porque ¿quién? Está bien, sí, lo deben haber agregado, sí, probablemente. Lo deben haber Listo, agregado. ahora ya les con más razón, entonces. Bueno, sí, al final me juego en contra, pero sí, lo vi. Muy bien, escuchen esto. No, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, gracias. Gracias. Bueno, gracias. De nada. Vamos al 16, que son los pochoclos. Los pochoclos. Buenas tardes. Hola, Valentina y Hola. Dalila. Dalila. Sí. Bueno, yo lo miré, parecía que estaba bastante bien el video. Explicaban cómo era el proceso, ¿no? De formación del pochoclo, esa explosión que se da en el grano, ¿no? Sí. Sí, por ahí es como que un poco comentaron que sí, que había no sé, vos que si estás de acuerdo con esto, con esta cuestión de aumento de la presión del agua ahí adentro del grano y que eso es lo que produce la explosión. A mí me faltó que explicaran un poco qué es lo que le pasa, qué es lo blanquito que nos comemos, digamos, y por qué está así. Sí, eso nos Y otro faltó motivo es, agregarlo. ustedes hablan algo del almidón amarillo y de que el pisingallo sirve y porque, digamos, se usa determinado tipo de granos, pero ¿por qué? ¿Cuál es el requisito para que la explosión no lleve al pochoclo, digamos, para que haya pochoclo, digamos así, del Sí. grano, ¿no? En Esas mayor dos medida que haya la cantidad suficiente de agua, ni más ni menos, porque si no, o no va a llegar a generar la presión, entonces no va a explotar. Pero, por ejemplo, la cantidad de humedad, vos dijiste muy bien en algún punto que se podía medio regular. Entonces, ¿por qué yo no puedo utilizar, Sí, por porque ejemplo, puede granos comunes de maíz o de otro material que no sea el pisingallo, digamos, de otro elemento, y obtener pochoclos? Hay una diferencia fundamental entre el pisingallo y el otro tipo de maíz. Está en la diferencia de la dureza de la cáscara. Exactamente, Y que tiene que, impermeabilidad a la que humedad. eso no lo aclaramos, pero tiene que haber en el interior del grano una presión de 9 atmósferas para que pueda estallar y, O sea, cuando y llega a formar- 9 atmósferas estalla, digamos. Te quería preguntar Claro, ahí lo que les si tenía una faltó idea de la decir es presión eso. que llegaba a alcanzar. Porque no sé Sí, si lo creo dicen. que la ¿no? pusimos ¿Dicen en eso? el informe, pero no la vimos en el ok. video. Ah, no. Sí, mira. creo que lo de la cáscara lo aclararon, pero no Sí, de hablaron la cáscara nunca que era Era más dura. sí. Tiene que ser dura y también con un grado alto de impermeabilidad al agua, porque Claro. por más que sea Pero dura, eso si lo la membrana es aclararon, sí. porosa, el Exacto, agua se va claro, igual con la pierde. temperatura. Porque ¿sí? eso lo Entonces, por aclaramos eso- en el almacenaje, que si se pierde agua, el grano no sirve, digamos. Sí, bien, Está por bien ahí que lo pasa tenían la en idea, casa. pero no quedó claro de la exposición. por lo No, menos justo para- eso, claro, lo habíamos puesto en el informe y después cuando armamos la presentación nos olvidamos de aclarar eso. Y que también Valen aclaró en un momento que si llega a haber en el procesamiento alguna fisura en la cáscara, después tampoco va a servir porque va a Claro. perder humedad. Claro. Son los que quedan Ese fallados. Es el granito Claro, los que no que queda explotan. o que viene en el fondo que no explota. Pero Claro. claro, sí, en la presentación ustedes habían aclarado eso, pero nos faltaba que era más duro,
pero no tiene que ser solamente duro, sino como decía Cris, que tiene que ser impermeable, ¿sí? Porque si no, cualquier cereal también lo podría meter ahí y sale pochoclo. ¿Sí? Tiene que ser ¿Y la cosita blanca qué es? No, para una aclaración de antes, es que no todos los leches son para consumo de nosotros, digamos, de los humanos. A veces se usa para los animales y eso, y para nosotros nos puede hacer mal. Por eso también el pisingallo ya está comprobado que sirve para consumo humano. Ahí me enteré también que somos el principal productor mundial, yo no sabía de pisingallo. Yo tampoco. Tampoco sabía. Sí. Hace un tiempo estaba Estados Unidos y después volvimos nosotros. Mira, Estados ahí Unidos está. es el segundo. Bueno, ¿y el cosito blanco? Lo blanco que nosotros vemos en el pochoclo es que el almidón, cuando se mezcla con el agua, que es la transformación química, cuando se enfría ese vapor de agua, pasa de ese gel viscoso a una espuma sólida, que es la que se podemos observar nosotros, digamos. Eso es lo que nos faltó para agregar. Eso no lo dijeron, ¿no? No, eso no está. No, dijimos que se cocinaba el almidón en el momento sí. que tomaba la espuma, pero no lo detallamos bien. Sí. Bueno. Pusieron, sí, que había una reacción química con el almidón, pero nada más que eso. Sí, eso ya está. Era Sí, eso. lo sabían. Sí, está bien. Perfecto. No sé por qué. Y porque se gastaron mucho poniendo lo del productor y la tabla nutricional. Y... El tiempo tenían, porque el tiempo, miren que. Sí, yo creo que todo el quedaron tiempo 5 fueron menos de 10 minutos. minutos. Sí. Pero bueno, Bueno. a veces también grabando tanto los audios que los sacábamos, los poníamos, por ahí nos poníamos nerviosas que por ahí no se nos pasó. Las partes quedaron Sí, claras. Lo importante es que lo pudieron defender bien ahora. ¿sí? No Y que lo se- aprendan para la próxima. Está no se bueno. lo sacamos con tirabuzón tampoco, así que lo dijeron muy bien. seguir ustedes. Sí, porque nos dimos cuenta cuando lo revisamos, dijimos, nos faltó eso. Sí. Está muy lindo el trabajo, a mí me gustó. Bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. creo que nada más. Bueno, Gracias. Gracias. El próximo es preparación de mate. Preparación y tomar. Preparación y- Pochoclos y mate ahora. Preparar y tomar mate, va. Hola, buenas tardes. Emilia y Martina. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Sí, yo ahora quiero ¿Bien? pochoclos y mate. Sí, es la hora. Bueno, lo estuve viendo. El trabajo, bueno, está bien en general descrito. Lo que me pareció es que pone mucho hincapié en la filtración. Comentan mucho de la filtración, ¿no? Está bueno, eso me gustó. Está pero- bueno y poco de otro proceso que ocurre también, ¿no? Es igualmente importante. Y a mí me quedó como que la idea de que yo lo veo es como que estoy disolviendo la yerba cuando le pongo agua. Porque ustedes lo dicen así inclusive, que disuelvo la yerba. Parte de la yerba, obviamente, ¿no? Porque Los componentes. ¿Qué tipo de ¿Cuál es proceso el ocurre ahí? proceso? Cuando le Ese. agregan agua caliente a la yerba. Antes de que se produzca la filtración, ¿no? Antes de que yo tome el mate. Porque obviamente toda la yerba no se disuelve en el agua y podemos ver dos fases. No sé si hace referencia a, o sea, cuando agregas el agua en el mate, que disuelve alguno de los componentes. no se llama así la palabra. No se llama disolver. No. Bueno, No. disuelve algunos, pero eso que estás haciendo, ¿qué estás haciendo? El No proceso, sé, una ¿cómo se extracción. llama? Eso. Una extracción. Es una extracción. O sea, sería como una extracción, el solvente sería el agua que extrae los pigmentos, no sé si los pigmentos, pero los compuestos de la yerba. Sí, algún pigmento seguramente también. Porque el agua sí, viene que queda sí. medio verdosa. ¿Qué tipo de componentes piensan ustedes que van a extraer? ¿De qué características? ¿Van a extraer una sola cosa? ¿Les parece? No, extrae varios compuestos. ¿De qué tipo? Acotalos a dos. Hay dos tipos de compuestos. Vamos a hablar de compuestos polares y no polares. Está bien. No, extrae los polares.
Porque la... ¿Por qué extrae los polares? Porque el agua es polar. Esa parte un poco le faltó, se dan cuenta de poder analizar un la poquito verdad qué que, cosas pueden extraer. Sí, no nos dimos ni ¿Qué cuenta. componente que tiene, por ejemplo, la yerba que también tiene el café, que tiene el té, ¿no? Que tiene menos por ahí, pero tiene también. No, sí menos, ¿eh? Tiene bastante. Cafeína, dijiste cafeína, dijiste morfina. Claro, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, y muchas otras cosas va a extraer, ¿no? Pero digo, tratar de ver qué cosas, ¿no? Podía llegar, qué tipo de componentes podían, se extraen efectivamente cuando uno agrega agua y encima agrega agua caliente, ¿no? Porque si yo se lo hago con agua fría, probablemente no extraiga nada. Eso es parecido a lo que hablamos sobre el café la otra vez. ¿Se acuerdan que yo les comenté a los chicos que habían hablado sobre los procesos de extracción en el café molido? Que era un proceso de lixiviación y que además había una dependencia con la temperatura, con la concentración, con las sales que tenga el mismo agua también, ¿sí? Pero por ahí hubiera estado bueno que hablaran un poco de qué cosas se extraían y cómo variaban las condiciones, o sea, los componentes extraídos en función. Algo dicen con el asunto de que si ponen el agua muy caliente, la extracción es más... es amargo. Después dice que es más amargo. Sí, tienes razón, como que es más concentrado. Y después hablan de que se quema la yerba, que yo les iba a preguntar qué proceso era ese de que se quemaba la yerba, a qué se referían con que se quema. Que eso no me quedó muy claro. Nosotros lo que pensamos que era un proceso químico porque una vez que la yerba cambiaba de color y no se podía volver a reutilizar, digamos, ni volvía a tener las propiedades que tenía inicialmente. O sea que hay una degradación de algún componente por el aumento muy elevado de la temperatura. Pero eso tiene que ocurrir a temperaturas realmente altas. Si no, lo que ocurre es que el perfil de compuestos extraídos varía con la temperatura, ¿sí? Entonces, en general, si uno sirve un mate muy caliente, además de que se quema, está extrayendo más concentración y quizás también está extrayendo cosas que vieron, claro, que no extraes a menor temperatura. Claro. No sé si vieron que en el café hay procesos, por ejemplo, en el que se hace lo que se llama el cold brewing, que es la extracción en frío, y que las características, digamos, del sabor del café no tienen absolutamente nada que ver con el que se hace en caliente, porque se extraen distintas cosas, ¿sí? Hay componentes más ácidos, otros menos ácidos, y bueno, y eso va variando de acuerdo a la temperatura. Sí, nosotros encontramos que... Perdón, decía que a bajas temperaturas, o con agua fría, no se extraía ningún tipo de componente, digamos, de la yerba, pero como sabemos que existe el tereré... ¿Pero qué pasa en el tereré? ¿Qué se le pone al tereré? Claro, jugo. ¿Jugo? ¿De qué? Claro. Perdón, ¿cómo? ¿Jugo de qué? De naranja. Naranja o limón, ¿no? Limón, y ahí qué puede estar claro. pasando ahí entonces. Depende el componente, o sea, la fruta del... Claro. No depende de la fruta. La acidez ayuda. Claro, pero ponele, digo, si pones jugo de manzana no pasa eso. Y vos fíjate qué tipo de frutas son, la naranja, el pomelo. No, por eso son cítricos. En realidad no lo podemos saber, podrías probar porque, claro, usas, en este caso, como dice David, usas el ácido cítrico que tienen los mismos cítricos, ¿no? Pero es probable que con otros ácidos también pueda ocurrir. Y además hay otra cosa, el proceso de extracción puede ser menos eficiente, pero no quiere decir que a largos tiempos, por ejemplo, lo que yo les digo del cold brewing del café, se hace dejándolo toda una noche en la heladera. No se extrae en 5 minutos. Entonces, muchas veces, claro, es más lento porque hay menor temperatura, tenés menor temperatura, pero igual puede ocurrir un proceso de extracción, ¿sí? Claro. Entonces, hay muchas variables involucradas en los procesos de extracción que son muy interesantes para su formación como ingenieros químicos y para la vida real también, porque pueden jugar un montón con esas cosas. Se dan cuenta de que en las extracciones influyen todas esas variables, ¿sí? Sí, la verdad es que estuvimos investigando qué componentes tenía la hoja de la yerba y nada, nos costó un montón encontrar. En realidad, de hecho, yo quise buscar en el paquete, pero no dice nada, o sea, solo dice que tiene hojas de yerba, porque no, como que no se mete tanto en los componentes químicos. Podemos hacer un seminario interno de otras fuentes de búsqueda que no sean las típicas que pueden googlear en internet, sí. Porque hay muchas cosas que además de uno puede primero, en general lo que hace, busca la generalidad en lo de divulgación, y después cuando quieren algo más específico que ustedes están preparados para asimilar, porque ya tienen 3 años de ingeniería, porque pueden hacerlo,
va a fuentes más específicas. Por ejemplo, los journals internacionales o hay publicaciones enteras dedicadas a los alimentos, dedicadas a los procesos de extracción, a lo que quieras, y ahí puedes ir a buscar más específicamente. Entonces, cuando tengan alguna, lo digo también para su formación posterior, cuando ustedes digan, tengo que buscar sobre este tema, y que no queda todo en lo que uno puede googlear, porque hay cosas que son mucho más puntuales, ¿sí? Entonces, un día, si quieren, podemos discutir de eso también. Sí. Hablando de discutir, a mí me quedaron un par de cositas más termodinámicas, ¿sí? Ustedes en un momento hablaban de la temperatura, ¿sí? De la que se va el mate. Sí. Y decían que no tengo que cebar mate a 100 o a más grados. ¿Cómo hago para cebar mate a más de 100 grados? Sí, eso nos dimos cuenta cuando... Mate a más de 100 grados. Cuando lo escuchamos, después lo vimos por última vez, nos dimos cuenta que lo habíamos hecho mal, ¿no? O sea, es a 100 y no puede estar más porque ya se empieza a evaporar el agua. Bueno, ahí es el segundo problema que tenemos. Igual, a ver, respóndeme, ¿dónde tendríamos que estar para que cebar mate a agua a más de 100 grados? ¿O qué le tendríamos que poner también, puede ser la pregunta? Claro. Al agua. Ya se usa a veces. Vos podés cebar mate a más de 100 grados, ¿sí? Pero al agua como está, no, sola no. Bueno, modificás todo el entorno, ¿sí? Te metés adentro de un autoclave, a un kilo y medio de presión, ¿sí? O haces otra cosa con el agua. Ay, no sé. Vos le agregás azúcar, ¿sí? El azúcar es un electrolito. Lucas está contestando ahí. Contestó en el chat, sí. Ahí está. ¿Agregás un soluto? Pregúntenle a quién hizo el almíbar. A ver es un poco vago lo del soluto, porque... Agregás un soluto en pequeñas concentraciones, sí. Pero bueno. Digamos que sal no nos convendría un poquito de azúcar para el mate. Sobre todo recuerden que el ascenso bulloscópico suele ser más importante para moléculas largas, ¿sí? Que como las azúcares, los polímeros en general. Cuando ponen una sustancia de bajo peso molecular, el aumento es muy poquito, pero el azúcar justamente no. Por eso estuvimos discutiendo todo esto sobre el almíbar también, ¿no? Porque el ascenso bulloscópico ahí puede ser muy alto. De hecho, acuérdense que las propiedades coligativas son la base de, por ejemplo, la determinación de pesos moleculares de polímeros, ¿sí? O de azúcares. ¿Por qué? Porque pequeñas cantidades generan un cambio muy grande. La otra cosita que me quedó es eso que vos acabás de repetir y también lo dijiste en la presentación, que necesitas pasar a 100 grados para que cambie, para que haya vapor, ¿sí? Para cambiar de estado. ¿Eso es así? Si no, ¿cómo tenemos nubes en el cielo, digamos? ¿No? Las nubes son de vapor de agua. Y el mar no está hirviendo. Si no, estaríamos en el horno, ¿no? Si el mar estuviera hirviendo. Sí, pero el cambio de estado, o sea, la temperatura de ebullición del agua no es a 100. Bueno, una cosa es la temperatura de ebullición del agua, donde la presión de vapor del agua líquida iguala a la presión de vapor, a la presión atmosférica. Y otra cosa es cuando vos tenés vapor o sea, vos presión de vapor tenés desde que el líquido está a 0 grados hasta 100, ¿sí? O sea, mientras vos tengas líquido vas a tener presión de vapor y vas a tener vapor que se está produciendo. No necesariamente tiene que estar hirviendo para producir vapor, ¿sí? Para que cambie de fase, para que pase de fase. Porque vos hablabas de cambio de fase, ¿sí? No de cambio de estado. Entonces, para cambiar de fase, el agua normalmente está cambiando de fase continuamente, ¿sí? Cuando bien. Terminás de hacer... El concepto de equilibrio líquido-vapor uno lo puede fijar a cualquier temperatura, ¿no? O sea, vas a tener siempre una cantidad de agua que está evaporando y una cantidad de vapor que está condensando en un recipiente cerrado, ponele. Entonces, eso, a cada temperatura el agua tiene una presión de vapor. ¿Sí? De hecho, teníamos la duda de cuando vos lo servís en el recipiente o cualquier cosa que sirvas caliente, que sale como humo. Es vapor. Eso es vapor. Y ahí no está. Cuando vos terminás de hacer ejercicio a la noche y hace frío y te sale vapor de encima, bueno, eso es vapor. Y vos no estás a 100 grados. ¿Sí? Está bien. Bien. Bueno. ¿Algo más quieren preguntar? Nada más. Bueno, chicas, gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos con el último.
Hola, ¿qué tal? Hola, Rocío. Buenas tardes. ¿Cómo va? Rocío y Sofía. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, le había tocado la etapa cañería, ¿no? Exacto. Sí, fue una búsqueda, porque ¿Sí? como que vimos que un montón de gente usaba cosas distintas, o Sí, antes bueno, también esto se las usaban. voy a retar yo, que siempre Sí. reta David, yo las voy a retar. Bueno, Sí, sí. a ver. No, pero por algo No, más, sí. que por ahí no tanto en sí, por el concepto en particular, pero que además lo podemos discutir. Pero me pasó después que fui a chequear la bibliografía de lo que ustedes comentaron que habían utilizado para armar la presentación y vi Sí. bastantes inconsistencias, o sea, cosas que estaban en la bibliografía y ustedes habían explicado al revés. Entonces eso sí me llamó la atención un poco, pero ahí estaría bueno. No, porque capaz que después, o sea, buscamos la información, ¿no? Pero después, o sea, al ver tantas fuentes distintas, capaz que al final nosotras terminábamos sacando una conclusión distinta. Bueno, pero a ver, vamos por paso. Entonces, a ver, la primera cuestión es, coincidimos en una cosa, o por lo menos yo y ustedes chicos me van diciendo, pero en una de las cosas que ustedes dicen es que uno de los principales motivos por los cuales se tapan las piletas suelen ser, bueno, la materia orgánica en general, pero sobre todo aceites y grasas, ¿sí? Sí. Y ustedes ahí hacen una distinción medio rara entre aceites y grasas que no terminé de entender. ¿Qué son los aceites y grasas? ¿Son distintos, o sea, son distintos en qué difieren? Y básicamente, ¿qué son? Eso es lo primero que me gustaría saber. Claro, o sea, nosotras primero más que nada, bueno, investigamos, bueno, los que se podían realizar reacciones con ácidos grasos, pero después cuando vimos el proceso de la saponificación, vimos que no eran ácidos grasos, entonces por eso hicimos la distinción, o sea, que son ésteres. Por eso sé que quedó medio raro al poner dos casos distintos, pero bueno, sí son aceites y grasas. Pero los aceites Capaz y que nos grasas, explicamos mal. los dos son ésteres, ¿entienden? Sí, sí. ¿Qué O sea, son cambia? iguales, en ¿Qué cambia? definitiva. ¿Por qué decimos Cambia que somos algo. aceites y grasas? ¿Qué cambia? Claro, ¿Qué sí, cambia? sí. No, sí, quedó mal interpretado. No, pero la pregunta es si saben, si Pero se no dan cuenta, o importa. especulen, como dice David, ¿qué diferencia hay entre un aceite y una grasa? ¿A qué le llamamos Primero, nosotros grasa normalmente y a qué le llamamos aceite? Desde el punto de vista ya de cuando lo vemos. O sea, yo lo que busqué en sí, que, o sea, los aceites, la mayoría son, bueno, si bien son ésteres, pero que tienen como cadenas más largas. O sea, son, no sé cómo explicarlo, son como más constituidos. Los aceites. Las grasas. Los aceites, perdón. Los aceites Y esas cadenas largas y entrecruzadas, y así entrecruzadas no, que tienen mucho, que se repelen mucho entre sí, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacen? Claro, ¿qué generan a nivel macroscópico? Porque Pablo va a lo macroscópico. Vos ves una grasa, vas a comprar grasa bovina refinada al supermercado. Después tenés aceite de girasol. ¿Cuál es la principal diferencia entre ellos dos? Bueno, usá palabras más algo un técnicas. poco más explicado de una manera un poquito más. Más de un estudiante de ingeniería química o en alimentos, no sé. O sea, sé que tienen ácidos saturados Andá a lo más grasos, básico. Los vegetales y los animales son, o sea, los aceites vegetales, la mayoría son ácidos grasos insaturados. No sé Andá a lo básico. ¿Sí? Eso está perfecto. Andate a lo básico, a lo primero que ves cuando los ves. Cuando ves a la grasa bovina refinada. Ah, con la viscosidad, que uno es más sólido a temperatura ambiente, o sea, Chicas, las grasas son sólidas, los aceites son líquidos. Pero no, yo me refiero, por ejemplo, a la manteca. Eso es. Estamos hablando de eso. Bueno, por eso, sólida a temperatura ambiente. Las grasas son sólidas, los aceites son líquidos. Eso evidentemente es lo más típico. A temperatura ambiente estamos hablando. Claro, sí, capaz que lo estábamos pensando ya para explicarlo. Pero por eso yo te decía, andate a lo básico, te está preguntando lo básico. Y en un sólido vos no tenés viscosidad porque la viscosidad es la resistencia a la fluencia. No, eso me refería a los aceites. Claro. Líquidos tenés viscosidad, ¿sí? Los líquidos cuanto más viscosos son, más tardan en fluir. Pero en un sólido es como medio difícil porque el sólido está quieto ahí y no va a fluir a ningún lado. ¿Y por qué piensan que algunos son líquidos y otros son sólidos? Y ahí sí va la parte de lo que vos estás pensando de la estructura. Lo que dije, que bueno, o sea, por ejemplo, los que son por ejemplo, los aceites vegetales tienen
cadenas que son ácidos grasos insaturados, o sea que van a haber dobles y bueno, triples enlaces, y los animales, o sea, y los que son grasas animales, van a tener ácidos grasos y saturados. Bueno, en realidad tiene que ver con eso, sí, porque ¿qué pasa? Simple, Cuando hay enlaces dobles, la forma, digamos, en la que se pueden empaquetar es mucho más complicado empaquetarlos cuando tienen enlaces dobles. ¿Por qué? Porque hay una cuestión geométrica de cómo se disponen esas cadenas respecto a los ácidos grasos saturados que componen los ésteres que dan lugar a las grasas. Ojo que no necesariamente son animales, ¿eh? El aceite de coco, por ejemplo, tiene una temperatura de 30 grados y es un aceite vegetal. Claro, sí, que yo tiene, fue la primera vez. Claro. No me acuerdo exactamente, creo que es esteárico, alguno de esos que tienen un punto de digamos, aceite de que son palma, saturados y claro, y les da esa digamos, similitud con una grasa animal. Pero bueno, la cuestión es que los dos son ésteres, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo entonces rebobinando. Hay una parte de la filmina, digo para todos los que lo pueden llegar a ver, que está mal, que del video, en el que hablan de cómo actúa el hidróxido de sodio para destapar la cañería y en la que ustedes hacen reaccionar el hidróxido de sodio directo con el ácido graso. Eso no tienen ácidos grasos típicamente en la cañería. Lo que claro, ocurre, nosotros entonces, en el fondo, no sabíamos, ¿qué es? pero... ¿Qué es lo que destapa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el proceso que genera que la cañería se destape con hidróxido de sodio? Bueno, hay un link que ustedes pusieron a lo último, que es de un lugar bastante, digamos, más confiable, en el que hablan que todos los procesos, no el del ácido graso libre con el hidróxido de sodio, que eso es una reacción del hidróxido de sodio con algún ácido graso libre, pero que no compete al tema puntual, sino que básicamente les dice las tres cosas que pueden pasar. La primera es la saponificación, que ustedes en algún punto dicen que es... que por ahí les va en contra y no, es contraproducente y no. En realidad lo que ocurre es la saponificación, ¿sí? Después ustedes, para evitarse tener grandes cantidades de sales o jabones, ahí lo que hacen es agregan el agua caliente, ¿sí? Claro. La otra es una cosa que sí ponen en alguna parte y es que la reacción es exotérmica, o creo que no sé si lo ponen, pero bueno, que es exotérmica. Esa exotermia también facilita la remoción. Y por otro lado, sí también es cierto que muchas veces o se le agrega al destapacañerías o puede haber en la cañería pequeñas cantidades de aluminio que al reaccionar con el hidróxido de sodio generan hidrógeno y ese burbujeo muy leve que se genera, porque es de muy poca cantidad, también puede facilitar el que se destape la cañería, ¿sí? Pero eso estaba claramente explicado en una de las referencias. Entonces lo que a mí me llamó la atención es encontrar la referencia, que estuviera todo eso, que fuera una fuente relativamente confiable y que ustedes no lo hayan armado, ¿sí? Eso me preocupa, digo, porque o no entendieron que lo encontraron, no encontraron algo que... Claro. No es que no lo encontraron, estaba, ¿sí? Es más, me dio curiosidad porque dije, qué bueno, esta referencia de tal lugar la fui a mirar y pasó eso, ¿sí? Claro, sí, pasa que no, o sea, no estábamos al 100% seguras si ocurría la saponificación, pero no la típica saponificación como reacción química, sino la que uno busca aparte y lo primero que te aparece es la fabricación del jabón. El jabón, bueno, pero porque una reacción química puede tener distintos destinos, digamos, ¿no? Entonces como que decíamos, no, si ponemos que sí o sí se realiza la saponificación, o sea, van a pensar, o sea, que sí o sí se forma un sólido. Entonces no queríamos como que se confunda eso. Un pedazo de jabón en la cañería, ¿te das cuenta? No es que te va a quedar eso bloqueando la cañería. Sea, queríamos eso empieza a reaccionar y se empieza a digregar. Pero que sí se iba a formar un tapón ahí en la cañería, que eso era el problema. Claro, ese es el problema, Rocío. El paper decía, lo que estaba escrito ahí decía específicamente que vos lo que querías era generar el jabón porque el jabón lo ibas a poder eliminar. Y ustedes en la filmina pusieron que no querían formar jabón, que había que tener cuidado con formar jabón porque eso te podía taponar todo. Entonces, esa es la inconsistencia que encontramos nosotros. Claro, pero no queríamos poner como que se iba a formar jabón de... Que vos pensás que el jabón se va a formar granulitos, y después ese jabón que vos tenés, lo prensan, le sacan todo el agua. Claro. ¿Cómo piensen que vos agregás el hidróxido y el triglicérido y pum, sale jabón? Te queda una cosa ahí, claro. Claro, sí. Sí, como que quisimos decir una cosa y tratando de decir eso lo terminamos diciendo más.
Pero por eso yo les decía la importancia de ir filtrando. Ustedes, yo también lo hago. La primera vez que escucho un tema, capaz lo busco en Wikipedia, pero nunca me quedo con eso, ¿entienden? Porque, o en un lugar de, no sé, el rincón del fulanito al que le gusta el vino, qué sé yo, no sé. Pero después hay que ir a profundizar y siempre dudar de todo lo que está. Entonces, si hay algo que por ahí tiene inconsistencia, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, o que no están explicadas muy técnicamente, o que no tienen una fuente, digamos, o no parecen ser de una fuente, ni de una universidad, o de un libro, y bueno, ahí duden, ¿no? Y vayan tratando de un poco de filtrar eso también. Claro. Bueno, yo es eso más que nada lo que quería decirles. Sí, era eso porque era lo más grueso que vimos. Sí, lo demás estaba bien. Claro, el tema era el que núcleo no quedó claro, ¿viste? Porque ya confundir que un aceite podía ser un ácido graso, ya como que te lleva para otro lado. Claro, no, claro, pasa que lo quisimos poner, o sea, un caso aparte del otro, más que nada más que nada para explicar la saponificación que se podía, no pasa nada, la cuestión pero es que bueno, los demás pusimos no los se ácidos confundan, grasos y es verdad, es que no les quede después esto como material de consulta y se confundan todo sobre lo que van a leer, porque, o eso, ténganlo en cuenta. Porque con la hidrólisis también, o sea, se obtienen ahí los ácidos grasos y bueno, es verdad, ahí, con eso ya lo podríamos haber dicho. La hidrólisis básica de un triglicérido con el hidróxido de sodio, por eso es básica, esa es la saponificación. Esa es la saponificación, se llama saponificación. Puede ser ácida también. Podría ser ácida la hidrólisis. Le pudieron haber puesto cualquier nombre, ernestificación, pero lo que importa, el concepto de es jabón viene, ¿no? la hidrólisis básica, ¿sí? Eso es lo que importa. Eso claro, es, sí, lo otro estaba de más. Obtenés el glicerol por un lado y la sal del ácido por el otro, y ya está. ¿Sí? Sí, Bueno, nos chicas. confundimos. Sí. Sí, porque los ácidos carboxílicos grasos, ¿sabés lo que salen? Ojalá yo pudiera tener una fuente de eso. Claro, bueno, desconocíamos eso. ¿Sabés lo que salen? Claro, O sea, esta planta que yo antes materia, lo que se encarga, básicamente antes hacía jabones, ahora lo que hace es, a partir de la grasa, obtener los ácidos grasos. Porque los ácidos grasos se usan en cosmética, ¿sí? Ácido palmítico, ácido estiárico, todos esos ácidos grasos salen fortunas. Entonces, imagínate tener la voz en el caño de tu cocina. Tenés oro. No hubieran puesto el caño de la cocina para sacarlos o ver dónde está la fuente de producción del ácido. Claro, pero bueno, nosotras no sabíamos. Ya está, era verdad. Está, listo, ya está. No te preocupes. Bueno, ¿estamos? Listo, ¿no? ¿Estamos, no? ¿No nos queda ninguno colgados? No. Creo que no. ¿Dudas generales? ¿Algo que quieran preguntar, compartir? ¿Les gustó? Los últimos 3 minutos. ¿Les pareció que les servía para algo? ¿Que no? Bueno, pueden dejarlo en el foro también. Después les paso el horario del martes que tenemos el examen. Seguramente lo hagamos en este horario tipo 2 de la tarde. Después les confirmo bien la hora, que todavía no se los confirmé. Bueno, buenísimo. Bueno, Bueno, muy bien. Entonces, y vamos a dejar los links también. ¿Cómo, Luna? ¿Va a ser virtual? El examen sí va a ser virtual, seguramente lo hagamos con cámara. Después les aviso bien cómo hacemos. Dale. Seguramente hagamos varias salas. Y uno de nosotros va a estar a cargo de un grupo. Pero bueno, después les mando un mensaje con todo el detalle de cómo hacemos. Bien. Ya sepan que va a ser virtual y que van a tener que tener una cámara a mano. ¿Y enviar las fotos? Y enviar las fotos, sí. Bien. Bueno, eso los va a explicar Pablo, pero les vamos a dar un link en el campus donde ustedes van a poder cargar el examen a ese link del campus y listo. Y también les vamos a mandar de ese mismo link, ahí va a haber otro link en el campus para que ustedes se puedan descargar el enunciado. Y trabajarlo. O sea, el enunciado del problema lo van a tener ni bien se conecten cada uno a el aula virtual que le toque. ¿Sí? El aula virtual de Pablo, el aula virtual de Cristina, la mía, la de Sandra y así. Para que no estemos tantos, digamos, en una sola sala y que por ahí colapse o algo. Claro, no va a haber colapso, cada uno, nosotros vamos a poder ver que ustedes no estén haciendo nada raro, y ustedes si tienen alguna consulta, va a ser más fácil atender la consulta de ustedes de esa manera. ¿Sí?
Bueno, cortamos si quieren acá, así nos queda el link que esté listo y limpio. Y bueno, Perfecto. nos vemos entonces. Nos vemos. Chao, Bueno, profe. chicos. Gracias. Chao, adiós. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense todos. Chao.